Observen estas imágenes con mucha atención. ¿Lo han visto bien? Sí, un gigantesco objeto cilíndrico de varios cientos de metros de longitud entra en la caldera del sagrado volcán Popocatépetl, a unos 55 kilómetros de México, Distrito Federal. La filmación la han efectuado hace unas 3 semanas las cámaras de vigilancia antierupciones de la cadena Televisa. Lo curioso es que no es la primera vez que ocurre. ¿Pero de qué se trata? ¿Un ovni? ¿Un cuerpo celeste a gran velocidad? ¿Un montaje? Ante el misterio, hemos solicitado la opinión de varios expertos. Es una filmación atípica, no tiene muchos paralelismos con otras filmaciones de naves nodriza en la historia de la ufología. Sí en la forma, obviamente, pero no en el comportamiento aeronáutico. Durante las 2 últimas décadas, aunque también en una tradición histórica, se han visto numerosos ovnis, es decir, luces extrañas no identificadas, entrando, saliendo del volcán y en torno a él. Yo estoy convencido de que eso no se trata de un ovni, no solo por el desplazamiento, sino también por la falta de estelas y por la falta de interacción con las emisiones de los gases del volcán, que estaba activo, y con las propias emisiones de la atmósfera. Es demasiado limpio. Luego, el ángulo también es demasiado plano, o sea, demasiado recto, parece hecho a posta. Bueno, lo primero que habría que decir sobre estas imágenes es que con esta calidad es imposible decir si están o no están manipuladas. Puede ser desde una mota de polvo que coge luz y hace un brillo en la cámara hasta cualquier cosa que está captada por la cámara. Yo me inclinaría por que estamos ante un fenómeno eléctrico de naturaleza desconocida. Se supone que tiene 1 kilómetro de largo, 200 metros de ancho, es decir, es un objeto sumamente grande y no vemos realmente frame a frame que ahí ocurra nada. Se trata precisamente de un objeto mucho más pequeño, probablemente un avión, que ha pasado, no ha caído en el volcán, sino lo que, por efecto de perspectiva, lo que hace es alejarse. Por lo que sabemos aquí de imagen, desde luego nunca hemos visto una interferencia o un destello que tenga este aspecto. A mí lo que me parece es que se trata solamente de una estela que sí deja un objeto algo más pequeño, cuya masa principal yo creo que sería esta puntita. ¿Qué puede ser? Pues es un ovni porque no se sabe lo que es. Yo diría que no llega a ser un objeto en ningún momento, desde luego no un objeto del tamaño que se supone que debe tener. Creo que sí se trata de un objeto bastante luminoso. Se trata en definitiva de una combinación entre el efecto de saturación y el efecto de perspectiva. Pensando mal, es una manipulación hecha y derecha. Esto es un objeto volante no identificado, sea lo que fuere. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Estamos contemplando, evidentemente, lo que es la filmación del 2012, mientras no se demuestre lo contrario. Teorías que surgen de inmediato y además es interesante comprobar cómo la sorpresa evidente de esta captación de cámara fija de Televisa hace que astrónomos, físicos, geólogos no sepan muy bien qué decir. Por supuesto que hay personas que tienen que buscar una explicación. Y como sea, al precio que cueste. Lógico, también queremos saber la verdad. Aunque hay personas, eso es evidente, en todos los ámbitos, que lo que quieren es que no haya misterio. Y como ha ocurrido en España, incluso a nivel oficial, se dan las explicaciones más peregrinas. Esto es muy raro, a no ser que se descubra que ha sido un montaje generado por alguien en la propia cámara de Televisa. Es que no me caben más opciones. Porque ¿a ustedes qué les parece? Hemos escuchado expertos, hemos escuchado opiniones, pero eso, Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. No sé, no parece la caída de un cuerpo celeste. Ocurre justo con una fumarola. El Popocatépetl ha entrado varias veces en erupción. Las cámaras de Televisa estaban muy atentas precisamente porque desde el mes de abril se había pasado de alerta amarillo 2 a alerta amarillo 3, que quiere decir que el rugido del volcán está próximo. Y la gran urbe México DF sabe muy bien que hay que vigilar este orificio del gigante. Bueno, pues ahí está. ¿Qué puede ser esto? Es incomprensible. No lo sabe de momento. Ni la propia gente que lo ha grabado, o eso aseguran, porque esas cámaras, como bien decía, sí que están fijas, viendo si el volcán
entra en erupción y es entonces cuando en un momento dado, el 25 de octubre, captan esta especie de objeto cilíndrico que mide más de 1 kilómetro y 200 metros de ancho. Son los astrónomos los que han hecho esa medición. Esa medición, exactamente. Iker, todo tipo de teorías. Por el momento no ha habido ninguna explicación. Pero más, ¿eso cae en la caldera del volcán No se o sabe. cae detrás? Es curioso que cayendo detrás lo haga exactamente en el medio, o sea, como algo un poco arquetípico, como una señal. Hay quien ve, por supuesto, una señal. México, 2012. Estaba todo el mundo esperando un chispazo que empezase eso. ¿Eso puede generar que alguien avispado haya accedido a las cámaras continuas de Televisa? Sinceramente, sería un escándalo, ¿eh? Sería un escándalo. Informaremos de todo, por supuesto, que alguien hubiese accedido a ese material y hubiese hecho una falsificación. Es muy extraño porque si es un objeto de tales dimensiones, al caer tanto dentro de la caldera del volcán como fuera, si es que hubiera caído fuera, tenía que haber provocado un tremendo estruendo. Los vecinos de las localidades que hay alrededor del volcán en ningún momento escuchan nada anómalo. Simplemente es cuando desde Televisa están revisando para emitir las fumarolas que está emitiendo el volcán cuando se dan cuenta de que hay un objeto de grandísimas dimensiones que parece estar penetrando dentro del agua. Más dudas que tenemos. Sorprendente. ¿Ustedes qué ven? Le he preguntado al principio. Es interesante su opinión. Pero si eso es un objeto físico y cae en la caldera del volcán Popocatépetl, el impacto, vamos, yo hubiese temblado hasta la Ciudad de México a 55 kilómetros. Hubiese temblado. Por lo tanto, es como algo que está ocurriendo, pero que no es físico del todo. Si es una luz, ¿qué luz es esa? ¿Y por qué se dirige de esa manera al volcán? Es que nadie lo entiende realmente. Pero hemos tenido incluso acceso, quiero que prácticamente lo escuchen en un flash, gracias a Ana Díaz, investigadora mexicana, y gracias a la labor de nuestro compañero Diego Marañón, personas, controladores aéreos, que saben que primero está prohibido volar, porque se ha hablado incluso de un artefacto descontrolado, secreto, en esa zona. Y segundo, que los ecoradar se activaron como nunca antes en la boca del volcán unos días antes de la filmación. Sorprendente, ¿verdad? Pero tienen que escuchar al protagonista, el controlador aéreo de México DF, que hizo estas declaraciones. El día 21 a las 0:50 más o menos, la madrugada del 21 apareció un eco primario sobre el volcán. Estamos hablando de un objeto raro que definitivamente, como tú me estás preguntando, ¿hay alguien que pueda volar ahí? No, nadie, eso está prohibido. Es más, en mi vida, tengo ya bastantes años en México, y en mi vida había visto un eco primario sobre el cono del volcán. En la historia de la ufología y en España tenemos casos similares de observación de este tipo de, entre comillas, artefactos fusiformes, forma de cigarro puro, volando. El más célebre, recuerden estas fotos, el caso del Pusilibro. Toda Huesca no durmió en varias noches consecutivas, incluso equipos de televisión española se pusieron un poco recordando esto que ha pasado, ¿no? Frente al mítico monte Pusilibro se obtuvieron, también de forma polémica, estas imágenes en las cuales una esfera más pequeña parecía entrar, formar parte del fuselaje de ese otro gran aparato rojizo que estaba allí y que luego desapareció. Bien, han pasado más cosas, se han filmado más cosas parecidas, se han filmado recientemente. Vamos por el principio. El volcán Popocatépetl, el volcán sagrado, ha sido epicentro de otros fenómenos de este tipo y tenemos incluso constatación filmada. Hay hasta 10 filmaciones diferentes, Iker, de diversos objetos que parecen sobrevolar este volcán en diversas épocas. El 24 de abril del 2012. Todo gracias a las cámaras de seguridad que están enfocando 24 horas todos los días este volcán porque tiene peligro. Porque si entra en erupción se tienen que tomar las medidas pertinentes para que no haya vidas humanas en juego. Con lo cual es muy importante que esas cámaras estén filmando. Ese día, el 24 de abril de 2012, filman gran cantidad de pequeños objetos luminosos que están alrededor de la caldera. De nuevo, parece que entra en erupción, es por eso que revisan las cámaras y entonces se dan cuenta de que hay como decenas de objetos pequeñitos. Bolas de silicio, esa es la explicación que dan en un primer momento. Una fumarola
y al lado un punto negro que parece bajar. Otra filmación de este mismo año, de 2012. Y siempre suele haber explicaciones que convencen a unos y a otros no. Exactamente. Por el momento, en algunas se ha identificado, pues son bolas de silicio, en otras dicen que son pájaros. Hay algunas filmaciones que no han podido explicar, como esta última que comentábamos, y esta de esta bola que parece subir, una bola negra que asciende pues a muy poca velocidad y que no saben qué puede ser. Principios de 2010, Carlos Ríos, un cámara deportivo, se encuentra en el estadio de fútbol de la localidad y él enfoca en un momento dado hacia el volcán y se da cuenta de que hay un objeto. Por eso mismo, en este caso es otra cámara diferente la que puede filmar pues una especie de objeto brillante que sobrevuela de nuevo el volcán Popocatépetl. Inicio de 2010. Vemos el volcán nevado, completamente nevado, unas imágenes fascinantes. Y de repente, otro punto negro que asciende poco a poco. Y en 2008, esferas resplandecientes se pueden ver sobrevolando por encima del volcán. ¿Hasta qué punto esto significa que algo ocurre desconocido? Rápidamente, en un símil inmediato, para que ustedes tengan más información, apunten por favor este nombre, Montaña Roja. En los confines de la isla de Lanzarote, y un lugar que conocemos bien. Allí, en el año 78, varios comandantes de Iberia y de Aviaco detectan la presencia de luces que se mueven dentro de la caldera ya apagada y que hacen extraños movimientos. Como la ruta de salida de Lanzarote pasa por Montaña Roja, se van fijando en que dentro del volcán, en plena noche, donde no hay nadie ni nada, están esas luces pululando. ¿Qué son? De verdad que es un tema fascinante. Mira, eso es muy característico, al parecer, en los volcanes, esas filmaciones que hay, porque tenemos otros casos. Por ejemplo, en el OVNI de Islandia, recordarán nuestros espectadores la que generó... Bueno, que se paralizó media Europa por un volcán. Exactamente, y sobre todo se paralizaron los vuelos. Era imposible que ningún avión, ni comercial ni militar, pasara por encima porque tenía un gran peligro. Ese volcán, como dice nuestro amigo Santiago Camacho, de nombre impronunciable, ¿no? Sí, bueno, Eyjafjallajökull, así se llama. Perfecto. Todos los vuelos son cancelados, pero se filma una imagen en la que se pueden ver en medio de las nubes volando un objeto y varios alrededor. Un objeto más grande y varios alrededor. Lo que dicen que son, la explicación oficial, una manada de aves. Bueno, y hemos visto, ¿no?, cómo los animales son muy hábiles y saben evitar los peligros. Y en este caso serían aves un poco kamikazes, atravesando esas fumarolas con esa energía calórica potentísima. Pero hay más cosas. Es que recientemente, y en Estados Unidos, en Kentucky, se ha filmado por diferentes cámaras un objeto que parece hermano gemelo de este cigarro puro de los cielos mexicanos. Diferentes cámaras y también voces de alarma, porque la policía recibe innumerables llamadas de que la gente está observando algo gigantesco en los cielos. Diferencia respecto a esta filmación de Popocatépetl, que no da tiempo a ver nada. Exacto. Ahí sí lo están viendo. Aquí sí lo están viendo. Incluso Eplin Allen, que es un astrónomo aficionado, es capaz de grabarlo durante más de 2 horas. Este objeto permanece estático. Los movimientos que vemos que hay del objeto no es porque el objeto se mueva, él mismo lo explicó, es porque él estaba tan nervioso ante lo que estaba observando que el pulso, al tener la cámara, se le mueve, pero el objeto permanece estático durante más de 2 horas. Además, dice que era gigantesco y que era tan luminoso que parecían fluorescentes, esas luces fluorescentes que emiten tantísima luz que incluso a veces te tienes que tapar los ojos. Pues así lo describe este astrónomo. Y por supuesto, el que conoce bien el cielo, no era ningún tipo de estrella, de avión ni helicóptero. Explicaciones que le han intentado dar. Esto está pasando y está pasando ahora. Hay quien piensa que con la gran cantidad de cámaras y dispositivos no se filman ya ovnis. Vemos que es todo lo contrario. Ahora, ¿qué será? Seguiremos recabando información con la misma sorpresa de momento como nuestros colegas mexicanos. Vamos a hacer una cosa, vamos a viajar pero a nuestro país. Acompáñenme a nuestro mapa, por favor, a un punto kilométrico exacto dentro de la A455, cerca de Lora del Río. No es una carretera especialmente sinuosa ni lóbrega, es un sitio bastante reciente, tiene unos 8 años, bien asfaltada, buena visibilidad, una zona más o menos diáfana. Precisamente por eso el caso es más raro, porque en mitad del asfalto va a ocurrir algo, va a aparecerse alguien, va a dar un mensaje. ¿Y saben lo interesante? Que los protagonistas son
4 personas, una familia completa, y nos lo han contado con una sinceridad brutal, con una valentía tremenda, y yo de verdad quiero darles las gracias. Nuestros compañeros Pepe Ortiz y José Luis Hermida fueron los que primero arrancaron esta historia del silencio. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque el padre de familia, la persona que conduce, que va al volante y que de alguna forma percibe todo lo que está ocurriendo, es miembro de la Guardia Civil, llega a llamar al cuartelillo. Bueno, pero ¿por qué les cuento yo todo esto? Lo importante es que escuchen a esta familia. ¿Qué o quién es el aparecido de la A455? Una persona totalmente vestida de blanco, con chaqueta, camisa, corbata y pantalón blanco. Mucho miedo, mucho miedo. O sea, yo siento pánico, pánico porque no explica. O sea, él es que no sé qué intención llevaba. Una persona humana no fue. Yo pienso que fue algún ente, alguna persona no humana. Ya nos estamos aproximando al lugar de la aparición. A medida que nos íbamos acercando, pues vimos que estas personas, según íbamos nosotros, salía de la parte izquierda y se quedó justo en mitad de la carretera. Entonces, evidentemente, nosotros paramos y esta persona se dirigía hacia mí, que era yo el que iba conduciendo. Evidentemente, ante el peligro, pues yo le comenté con las manos que se dirigiera para el lado del copiloto para evitar que pudiera tener algún accidente. Es como si flotara, no se le veían los pies ni tú le notabas los pasos. Tú veías lo que es la articulación de la rodilla, el movimiento al caminar, pero además muy pausadamente, como si fuera flotando. Lo que vimos allí no era, digamos, una persona humana. Tenía lo que es la apariencia de una persona, pero evidentemente no era una persona real. Él hablaba, pero no lo entendíamos, lógicamente, no lo escuchábamos por tener la ventanilla cerrada. Entonces él baja la ventanilla, la baja hasta abajo, yo siento miedo, subo un poquito más, la dejo a la mitad y bueno, le preguntamos qué le ocurre y él con la mano puesta entre el cuello y el pecho nos dice: socorro, auxilio, accidente, me muero. Sentí un frío increíble, el coche bajó de temperatura. Y yo llevaba a mi perro chiquitito y el perro automáticamente, cuando nosotros nos paramos y esa persona se acercó al coche, mi perro automáticamente se metió detrás de mí. Y no salió hasta que nosotros salimos. Sí que sentimos muchísimo frío, o sea, era un frío, bueno, que en un principio pensamos que era de los nervios, porque era un frío interior, un frío que no venía de fuera, sino desde dentro del coche. Físicamente era una persona más de 1,60 m, no podía medir, tenía pelo negro, pelo corto, negro, bigote, ojos oscuros y todo lo demás de blanco. Entonces, claro, al comentar accidente, socorro, bueno, nos extrañó pues porque esa persona, a pesar de que iba vestida de blanco, no tenía ningún tipo de rasguño, ni rozaduras, ni arañazos, ni sangre. La cara blanca, pálida, como persona fallecida. Yo desplazo el coche unos metros más para adelante, lo vuelvo a parar y llamo al cuartel de la Guardia Civil de Loras del Río para comunicarle que, bueno, que había una persona andando sola por la carretera a esas horas de la noche y que era un peligro para la circulación. Fue terminar de decir eso y cuando miro por el espejo retrovisor ya esta persona había desaparecido. Fue raro porque al marchar mi padre para adelante todos miramos para atrás y esa persona ya no estaba y habríamos andado 100 metros o cosas así y ni mis padres por los espejos lo vieron, ni mi abuela ni yo lo vimos al girar la cabeza. Si hubiera cruzado lo hubiéramos visto, si se hubiera quedado estacionado en el mismo sitio donde lo dejamos lo hubiéramos apreciado, porque de hecho cuando llegábamos sí que se apreciaba a cierta distancia por el blanco, por la luminosidad del blanco, pero nada, no se vio nada. No queríamos hablar de una aparición de un fantasma, por así decirlo, porque entre ellos iba mi hija, que tenía por aquello entonces 12 años,
y bueno, pues tenía un poco, evidentemente, de miedo, pero ninguno de los 4 llegamos a comentar la palabra fantasma porque impone bastante respeto y más en esas circunstancias. Aquí en mi pueblo han existido más personas que la han visto sobre la misma fecha, en la misma carretera y en el mismo punto. El 7 de abril sobre las 10:30, 11 de la noche y en la carretera de Lora. ¿Quién era o qué era el aparecido de la A455? Esa pregunta nos da la impresión de que va a quedar sin resolver, flotando ahí en ese ambiente, en ese punto kilométrico, junto al asfalto y a la noche como compañeros. Hay un detalle muy interesante, aparte de la valentía lógica, añadida al hecho de que un miembro de la Guardia Civil y su familia al completo hayan denunciado este hecho y lo hayan hecho público. Es que hay incluso una llamada pidiendo información, por lógica, por deformación profesional, al cuartelillo. Y sabemos, el equipo de Cuarto Milenio sabe perfectamente, que existen archivos de las fuerzas de seguridad del Estado que recogen este tipo de expedientes con detalle. Son una muestra de que esto ocurre, pero no sabemos qué es. ¿Qué era o quién era? ¿Un fantasma? ¿Un aparecido? ¿Una visión? ¿Una alucinación que contemplan al mismo tiempo 4 testigos? ¿Avisaba de algo? ¿De algo que ocurrió allí? ¿De algo que iba a ocurrir en ese punto? Lógicamente hemos tirado de hemeroteca rápidamente para saber si en ese lugar exacto de la carretera cerca ya de Lora del Río, provincia de Sevilla, había ocurrido algo que pudiese relacionarse, que hubiese cobrado forma real antes o después. Y no hemos encontrado nada, somos como siempre honestos con todos ustedes. Sí que ha habido algún accidente mortal de motocicletas, de vehículos, pero no encajan con lo que ve esta familia. Nuestro agradecimiento a su valentía, a su coraje, a hacerlo público. Es difícil dudar de este tipo de casos, con este tipo de testimonios. Pero sobre todo también mi felicitación por el gran trabajo a Pepe Ortiz y José Luis Hermida, que hicieron toda la investigación inicial, que convencieron de alguna forma a estas personas y que nos brindaron la investigación, ejecutado después por nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Nuestro agradecimiento y gracias, de verdad. Hay que seguir rastreando la España insólita porque estos casos ocurren. Y si no se cuentan de esta forma, quedan simplemente en la leyenda, los cuentos, lo indemostrable. Pero ahí están. ¿Qué o quién era? Ojalá algún día lo sepamos. Lo que vamos a saber ahora son las noticias, la actualidad, porque esa nunca para, porque esa sigue ofreciéndonos material nuevo para reflexionar, para pensar, para asombrarnos, Carmen. Pues sí, que comenzamos nuestro informativo semanal en Bulgaria, donde un equipo de arqueólogos ha hallado el pueblo prehistórico más antiguo de Europa. El emplazamiento era una ciudad amurallada, un centro religioso y sobre todo un importante lugar para el comercio, ya que albergaba unas ricas salinas. En el lugar se han encontrado casas de 2 plantas, pozos que eran utilizados para algunos rituales, estructuras de un bastión, 3 muros de fortificación y más de 3.000 joyas y objetos religiosos, todo ello datado entre los años 4700 y 4200 a.C. Además, se ha hallado una pequeña necrópolis que ha extrañado a los especialistas por las posiciones en las que se encontraban los cuerpos y los objetos encontrados en las tumbas. Y nos vamos hasta Siberia, donde un equipo de investigadores ha realizado pruebas de ADN a varios mechones de cabello encontrados en una cueva donde creían que habitaba el Yeti. Los resultados de las 10 muestras de pelo han sido sorprendentes, ya que el cabello pertenece a un mamífero desconocido que tiene estrecha relación con el hombre. El pelo no pertenece a ningún animal conocido de la región, como un oso, un lobo o una cabra. Los análisis se han llevado a cabo en varios institutos, tanto de Rusia como de Estados Unidos, y todos han determinado que pertenece a una criatura que está más cerca de los parámetros biológicos del Homo sapiens que los del mono. Y en Egipto se ha descubierto la tumba de una princesa faraónica que vivió hace 4.500 años. Los expertos hallaron un patio con 4 pilares e inscripciones jeroglíficas que aluden al nombre de la princesa como la hija del rey, su querida, la bendecida ante el gran dios, Shert-Nepti. Además, se ha encontrado un pasillo que conduce a la entrada de 4 tumbas esculpidas en la roca que pertenecerían a 4 funcionarios y a un misterioso niño. 2 de ellas tienen inscripciones que dicen que una pertenece a un gran responsable de justicia en la gran casa y la otra al supervisor de los sirvientes del palacio.
Entre las entradas de las 4 tumbas se encontraron además 4 sepulcros de caliza con estatuas de hombres y mujeres. En Bugarach, en Francia, hay cada día una auténtica procesión de personas buscando la salvación ante la inminente llegada del fin del mundo. Desde hace meses en el Pic de Bugarach, de 1.230 metros, y en los bosques de alrededor se observan procesiones de grupos de gente vestidos de blanco, personas llevando a cabo extraños rituales e incluso sectas que esperan la llegada de un ovni que los salve. Los precios inmobiliarios de esta localidad se han multiplicado por 4 y es casi imposible conseguir una habitación libre en los hoteles de la zona. Y acabamos en México, donde 6 miembros pertenecientes a la secta de la Santa Muerte han sido asesinados. Los hechos se produjeron en Coahuila. Allí un grupo de adeptos a la Santa Muerte acababa de celebrar un ritual cuando varios pistoleros se bajaron de un vehículo y comenzaron a disparar. Las autoridades creen que los asesinatos no se deben a diferencias religiosas, sino a una venganza entre miembros de bandas criminales. Bueno, con toda la burbuja inmobiliaria prácticamente pinchada, parece que el monte Bugarach es el único lugar del planeta que eleva sus precios, ¿no? Y lo eleva gracias a esa sensación de que en el 2012 pueden pasar cosas y no sabemos por qué exactamente allí. Por otro lado, ese análisis de Bello que nos reconduce hacia un tema que va a salir esta noche a flote aquí, esta noche intensa en Cuarto Milenio, el vampiro de Dozón. Y no hablamos de Siberia, ni hablamos de lugares remotos, hablamos de Galicia, animales vampirizados. No se pierdan, por favor, también la historia de los exterminadores. ¿Se acuerdan de Breivik, ya casi olvidado, aquel terrible aniquilador de Noruega? El Batman de Denver, o el muchacho de Mallorca que pretendía hacer volar por los aires la facultad. ¿Qué une estos casos? ¿Hay una historia oculta? Lo vamos a contar. Pero ahora, cosas más insólitas. En Argentina hay un auténtico revuelo, porque hace unos días en la localidad de Mendoza, en su cementerio, se fotografiaba un fantasma. Los 2 guardas de seguridad están en su garita. Hacia las 10 de la noche más o menos empiezan a escuchar los ladridos del perro. Al principio parece que ha entrado alguien, pero luego esos ladridos se convierten en gemidos lastimeros. Salen para ver qué ha pasado y como unos 30 metros ven a una especie de figura que parece llevar un vestido de novia o un camisón blanco. Aterrados por esa aparición, cogen el teléfono móvil y realizan la fotografía que están viendo. ¿Un fantasma o alguien que se introdujo de noche en un cementerio? Y seguimos con fantasmas, en este caso en Inglaterra. Los padres de la princesa de Cambridge han adquirido una casa que tiene su fantasma, el de una mujer de 39 años que murió asesinada a manos de su marido. Aseguran que en una de las estancias de esa vivienda que ahora acaba de comprar los padres de la futura reina de Inglaterra, pues se aparece esa mujer. Al principio se ve una especie de luminosidad y luego la figura aterrada, llorando, que parece estar huyendo de ese marido cruel que la asesinó. Y acabamos en Hawái. Imagínense unas vacaciones del sueño con su marido, en este caso esta mujer, Mariko, así se llama. Están buceando, contemplando las tortugas y de repente un tiburón de casi 4 metros que viene directo hacia ellos. ¿Qué hace Mariko? Pues pegarle un puñetazo de taekwondo, porque ella dijo que se vio agredida por ese tiburón que abría sus fauces y con lo que se le ocurrió en ese momento fue coger y darle un puñetazo en todo el morro. Eso sí, ella no salió ilesa. 70 puntos de sutura en una de sus manos. Pero bueno, el taekwondo parece que sirve para luchar contra los escualos. Y nos vamos ahora con la cara oculta. Si esto les ha parecido insólito, lo que nos cuenta Santiago Camacho, todavía los más. Recibimos muchos mensajes en torno a la sección de Santiago Camacho. Algunos me sorprenden, están llenos de ingenuidad y también de inteligencia, porque con algunas preguntas uno no sabe qué responder. Por ejemplo, ¿por qué de todo esto no se habla en los grandes medios, en los informativos, si interesa al hombre? Quizá porque esta libertad un poco falsa, teledirigida, deja fuera algunos temas que no interesan. Esos temas sí le gustan a Santiago Camacho, y aquí los cuenta, y ustedes opinan. Conexión con la redacción de Cuarto Milenio una semana más. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Este tema es meter un poco el dedo en la llaga, este tema es sobrecogedor, impresiona, pero está ocurriendo.
y tiene que ver con unos pueblos muy concretos donde hay mucho dolor. Pues sí, los hemos llamado pueblos del cáncer. En realidad, los epidemiólogos, los médicos que se dedican a localizar brotes de enfermedades, los llaman cancer clusters. Son sitios, a veces un pueblo, a veces un barrio de una ciudad, a veces un puñado de manzanas, donde de repente las tasas de casos de cáncer se disparan. Y cuando digo se disparan, no es que sea un 10%, un 15%, un 20% superior a la normal, sino a veces hasta 100, 200 o 1000 veces superiores a lo normal, con lo cual hay algún tipo de causa. Tremendo, y ojalá, Santiago, eso está claro, lleguemos, ¿no? Es el gran reto, a esa vacuna, a esa solución. Eso que sí que sería una gran noticia, maravillosa, ¿no? Porque todos vivimos, ¿no?, bajo la amenaza de esa posibilidad, pero pensar que se concentra en determinados lugares, claro, dará origen, imagino, a estudios, también a sorpresa, pero lo que no entiendo es a este secretismo. Lo que voy a contar, Santiago, es que no se conoce. Por ejemplo, China, primer punto del camino, ¿no? Sí, porque China se ha convertido en una especie de meca de estos cancer clusters, porque el periodista de investigación chino Deng Fei en Google nos sorprendió a todos colocando un mapa en el que aparecían más de 100 puntos en los que se han disparado absolutamente de forma desproporcionada estos casos. Puntos en los que hacía 10 años, hacía 15 años, hacía 20 años, antes del brutal desarrollo industrial que ha tenido la República Popular China, eran sitios absolutamente normales y donde no sucedía nada. Hay uno que destaca, que es la ciudad de Singlong. La ciudad de Singlong está en Yunnan y es un sitio curioso porque no nos hemos preguntado muchas veces cuando tiramos nuestro televisor, nuestro ordenador, nuestro equipo de música, toda la basura electrónica que generamos, miles y miles de móviles que van a la basura todos los años, ¿dónde van a parar? Pues muchos a centros de reciclaje en España, pero muchos también acaban cruzando el mundo y terminan en Singlong, donde la gente, donde los empleados se dedican a desmontarlos, a aprovechar absolutamente hasta la última traza de material aprovechable en unas condiciones absolutamente peligrosas, porque muchos de esos elementos, como el cadmio, como el mercurio y otros, son altamente tóxicos y tremendamente cancerígenos. Pues en esa ciudad de Singlong los casos son 100, 200 veces superiores a lo normal, precisamente desde que se montaron estas enormes plantas de reciclaje. Pero claro, esto no afecta solo a los trabajadores, ya el agua, el aire está contaminado, pero es que además Singlong es una zona agrícola. Los cultivos que van a parar absolutamente a toda China también están siendo afectados por esta contaminación y esos mismos casos de cáncer de repente aparecen en lugares que no tienen ninguna relación en teoría con el pueblo. Lo tremendo es que, claro, estamos hablando de la República Popular China. Este periodista del que hablábamos ha sido un auténtico valiente porque el gobierno, que es consciente de la situación, ha prohibido que se produzca cualquier tipo de manifestación o de protesta pública contra estos hechos. Con lo cual, si no hubiese sido por el trabajo de este reportero, no hubiésemos sabido absolutamente nada del asunto. Me sorprende, Santi, el siguiente punto negro, nunca mejor dicho. Una tierra que conocemos, que hemos filmado para este programa, la Capadocia en Turquía. La Capadocia en Turquía tiene uno de los sitios más curiosos y que a los epidemiólogos más les llama la atención. Es la zona, la comarca de Tuzkoy. Tuzkoy es un pueblo de unos 2000 y pico habitantes y que prácticamente el 50% de los fallecimientos que se producen, pero no ahora, sino históricamente en ese pueblo, pues se producen a causa del cáncer. La incidencia del cáncer es 700 veces superior a lo normal y lo que llama tanto la atención a los epidemiólogos es que siempre es el mismo. No es como en otros sitios donde puede haber este tipo de contaminaciones y aparecen diversas patologías dentro del tema cáncer, sino que siempre es el mesotelioma, un cáncer que afecta a la zona intermedia del pecho, donde estaría el timo, encima de los pulmones, y que es muy concreto y muy raro. Pues bien, hay toda clase de teorías. Están diciendo, por ejemplo, que una de las causantes podría ser la erionita. La erionita es la piedra de la que está construido absolutamente todo el pueblo. Es una piedra volcánica, pero que tiene un componente altamente cancerígeno. Dicen que equiparable pues a una exposición al amianto, por ejemplo,
que es un cancerígeno bastante potente y... pues bueno, es una de las causas. También se está barajando a ver si los habitantes tienen alguna predisposición genética especial que les haga más vulnerables. En cualquier caso, recordaba cuando en Chernóbil se arrasaban pueblos y se enterraban bajo tierra, pues eso es precisamente lo que quiere hacer el gobierno turco con esta localidad de Tuzkoy. Arrasarla, aplanarla por completo con excavadoras, enterrarla bajo una capa de asfalto y reubicar a sus habitantes a muchos kilómetros de distancia. Impresionante, triste, impactante, todo lo que ustedes quieran. Recorriendo algunos de los pueblos, no de las zonas más turísticas de Capadocia, sino otros. Recuerdo que nos enseñaban las celdillas, pueblos enteros para los apestados. Pestes en el siglo XIV, siglo XV, XVI. Por desgracia, la Capadocia, hoy un lugar bastante amable, pero acostumbrado, ¿verdad?, a bregar con la enfermedad. ¿Tendrá algo que ver el propio material del que está construido este mundo en mitad de Turquía? Y aunque sea muy brevemente, en un flash, para que no pensemos solo en sitios tan lejanos. Alemania, último punto, Santi. Alemania, un pueblo que se llama Wewelsfeld. Pues Wewelsfeld, prácticamente en cada casa de la localidad hay un afectado o una víctima de cáncer. Nadie se lo explica porque el brote ha sido relativamente reciente y en Alemania ha recibido un apelativo bastante gráfico sobre lo que es vivir en este pueblo. Lo llaman ya el pueblo de los condenados. Y en el pueblo de los condenados hay diversos factores de peligro. Hay quien dice que no es casual que el pueblo esté prácticamente rodeado por 3 centrales nucleares, aunque el gobierno dice que los índices de emisión de estas plantas son absolutamente normales, muy por debajo de los límites legales y que no puede ser así. También se ha achacado a un astillero que podría estar pintando los barcos con pinturas que dejan en el aire pues algún tipo de elemento tóxico. Desde luego nadie lo sabe y hay una anécdota que es muy gráfica. El alcalde de la localidad ya ha enterrado a 2 esposas, la primera y la segunda, víctimas del mismo cáncer. Pero estemos tranquilos, el gobierno dice, ¿no?, que no pasa nada. Santiago Camacho, como siempre, muchísimas gracias y ojalá el ser humano aprenda de esto que está pasando para intentar salvarnos, ¿no?, de esta nueva epidemia, sin duda alguna, de los tiempos modernos. Gracias, Santi. Muchas gracias, Iker. Es que es increíble, ¿no?, y que esto no sea más conocido. Pero aquí seguiremos contando cosas en la cara oculta, cosas que interesan al ser humano, cosas que nos muestran nuestro propio camino, no sé hacia dónde, pero que también son un misterio, evidentemente, porque no se sabe por qué ocurre, qué está pasando. Si podemos traspolar eso a lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el medio ambiente, con la alimentación, no lo sabemos. Vamos ahora con unos retratos gráficos, retratos que dieron la vuelta al mundo, uno de ellos, por desgracia, también español. Los hemos llamado, y hay un misterio también grande que vamos a analizar, los exterminadores. ¿Lo recuerdan, verdad? No es un fenómeno nuevo, pero desde luego pensábamos que en España era imposible prácticamente, que esto solo ocurría en otros lugares. El asunto de Mallorca y de ese joven que pretendía volar por los aires la universidad ha sido como un jarro de agua fría para muchos sociólogos, psicólogos, incluso también, ¿por qué no?, criminólogos que estudian este comportamiento humano un tanto desviado. Venimos con 2 casos anteriores que han convulsionado el mundo entero. Uno de ellos, el de ya, por desgracia, el tristemente célebre Breivik, y ese otro rarísimo del Batman de Denver. Vamos a contar las historias ocultas que hay en todo esto y quizás saquemos algo en conclusión. Simplemente, antes de preguntarle a Vicente Garrido, frases de ese exterminador noruego que causó el caos y creó el infierno en la isla de Utoya hace no tanto tiempo. Decía: he seguido una estrategia de deshumanización hacia lo que consideré unos objetivos válidos, de forma que pude llegar al punto de matarlos. No soy capaz de evaluar el dolor que causé a mis enemigos. He llevado a cabo el ataque más espectacular en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre su propia condena de 21 años, él decía: hay 2 veredictos justos, o absolución o pena de muerte. Una condena de prisión de 21 años es patética. ¿Qué se esconde detrás de estas personas? ¿Son simplemente perturbados?
¿Hay algo que los une? ¿Está ocurriendo algo en la psique global para que esto pase? ¿Tenemos que tener cierto temor ante el surgimiento de exterminadores, imitadores en nuestro propio país? Porque tanto del caso del Batman de Denver, que mató a más de una docena de personas en esa ciudad, como en el caso de Breivik, ha habido posteriores historias abortadas de personas que querían hacer lo mismo, con admiración. Vicente Garrido, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Hay algo que une estos casos? ¿Tenemos que pensar que esta nueva forma de actuar ya ha llegado, se ha globalizado? En efecto, yo creo que estamos presenciando una sucesión de asesinatos en masa, porque como te has comentado, hay otros muchos que han salido en la prensa pero no han tenido tanta notoriedad. Asesinatos en masa, además claramente mostrando un patrón muy parecido que anteriormente no se daba. Eran casos más aislados y acontecimientos más diferenciados. Ahora no, ahora parece ser que debido a la globalización y al seguimiento tan brutal que tienen los medios de todos estos fenómenos, hay un montón de personas con capacidad para matar, que prestan una enorme atención y se ven incitados a hacerlo a través de toda la experiencia que ellos pueden ver del éxito, entre comillas, que obtienen estos sujetos. ¿Qué buscan, Vicente? Si se puede resumir, aunque luego entremos en materia. Bueno, es difícil, ¿verdad?, que el espectador pueda entender esto, porque para nosotros también es muy difícil, pero yo diría que estas personas consideran que su vida es intolerable, es decir, no pueden soportarlo. Estar en una situación de, digamos, nihilismo existencial en el que han focalizado durante los últimos tiempos como una especie de idea o de obsesión, y a partir de ahí empiezan a vivir esa idea de modo mucho más profundo que la realidad, hasta tal punto que, por peregrina que sea esa idea, ya sea matar a la socialdemocracia para liberar a Europa de la invasión musulmana, ya sea acabar con las niñas repipi en Baleares o cualquier otra idea, por peregrina que parezca, para ellos resulta vital y canalizan su frustración y su odio a través de un objetivo, hasta que finalmente esa idea es tan poderosa que la llevan a cabo. Te agradezco muchísimo, Vicente, como siempre. Yo creo que la gran autoridad en el mundo de la criminología en este país, que seas tan preciso, porque ahora contaremos algunas historias sorprendentes. Tercera pregunta, que a mí me interesa y al público más, que es lo que importa. Caso de Mallorca. De repente somos conscientes de que historias tan lejanas como estas, o las masacres de Columbine, ese tipo de cosas que nos suenan a como película que ya ha pasado, ¡pum!, ocurren en el corazón de las Baleares. ¿Puede empezar a pasar esto en España? ¿Se da el germen? En realidad, ningún país está libre de esto. Y así como hasta hace poco no teníamos ángeles de la muerte, tú te acordarás, sí, que del programa que dedicamos al asesino, ¿verdad?, de ancianas en la residencia de Olot, y lo tuvimos, también ahora, por fortuna no se llegó a materializar, pero que duda cabe que era un asesino en masa, además con una dimensión extraordinaria, porque 140 kilos de explosivos en el campus de la universidad, eso podría haber sido una auténtica tragedia. Luego, por desgracia, la respuesta es sí. En cualquier momento puede surgir una persona de estas características. Es la triste realidad. Gracias, Vicente. Ahora entramos, desde luego, en ámbitos más propios de nuestro programa y que no se cuentan habitualmente. Por ejemplo, Carmen, hay cosas alucinantes en el caso del Batman. Del Batman tenemos una frase pues muy rotunda: soy el Joker, enemigo de Batman. Hubo otro interceptado que días después quería hacer lo mismo. Hay quien piensa incluso en cierta conspiración. Enrique de Vicente, maestro, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a hablar un poco de eso y de por qué está, creo que en tu opinión también, acelerándose el proceso, yo no sé si de declive psíquico o qué demonios está pasando, si esto no son cosas casuales, sino que están teniendo como un torrente con cierta lógica ahora. Ahora lo comentamos, ¿te parece? Muy bien. Porque quiero que Carmen nos cuente algo que de inmediato va a focalizar toda la atención. Alrededor de estos acontecimientos hubo historias tremendas, historias humanas. Uno va a entender, porque si no es imposible, el drama y la luz y la sombra de lo que pasa en estos acontecimientos con cosas como lo que ocurrió en ese pequeño cine de Denver. Se ha sabido después. Hay quien habla de milagros, curiosamente, quien ha variado su existencia a raíz de lo que pasó. Por ejemplo, en la sala 9 del Cine Century Aurora se estrenaba Batman, el Caballero Oscuro. Era una de las 3 salas donde se estrenaba en ese mismo cine. Además, fíjate, era muy curioso porque la gente entraba disfrazada. Algunos de ellos iban disfrazados de los personajes de la película Batman. Por lo tanto, James Holmes no llamó en ningún momento la atención. Él iba ataviado con una especie de traje azul como de asalto, llevaba un casco, una especie de chaleco antibalas y una mochila, con lo cual tampoco llamó mucho la atención. Sacó su entrada en el cine, se disponía a ver la película como tantos otros, pero en un momento dado él se va hacia una salida.
Cuando hay un tiroteo en la gran pantalla, cuando se está proyectando la película, él aprovecha para entrar por la puerta de salida de emergencia y después de echar una especie de bomba de humo o lacrimógena, empieza a disparar a diestro y siniestro. Son muchas las personas que en ese momento, claro, se ven heridas, cunde el pánico. Y lo que decía Siquer, aparte de las muertes que hubo y de la gran cantidad de heridos, murió una niña de 6 años, una embarazada también fue disparada y al final perdió el bebé, pero también dentro de esas grandes tragedias hay milagros. Milagros como el de Petra Anderson, una estudiante de música de 22 años, se encontraba además de visita porque ella estudiaba fuera, estaba visitando a su madre que estaba enferma de cáncer. Petra decide ir al cine con unos amigos para ver ese estreno y es una de las heridas. Ella recibe 4 balazos, 3 en los brazos y uno de ellos se introduce desde su nariz y se aloja en la parte de atrás del cráneo. Atravesando todo el cráneo. Atravesando todo el cráneo. Cuando llega al hospital, los médicos le dicen a la familia que es muy difícil que supere esas heridas. La van a introducir en el quirófano, va a ser operada. Durante 5 horas los médicos intentan salvarle la vida y lo consiguen. Lo consiguen por una simple cosa. Su cerebro no había sido dañado en ningún momento. ¿Por qué? Porque ella había nacido con una especie de conducto de líquido que atravesaba todo su cerebro y precisamente la bala va por ese conducto sin tocar ningún nervio vital que le afecte, por ejemplo, al andar, a la vista, al habla. Ese conducto hace que la bala lo atraviese, que se aloje al final aquí, se la pueden quitar la bala sin ningún problema y ella a las pocas horas ya está andando y hablando. Un defecto genético es el que hace que esa chica se pueda salvar. Oficialmente, ya veremos la opinión de Enrique, por ejemplo, lo que se ha comentado también. Este es un caso muy distinto al del exterminador de Noruega, que tiene una especie de fines políticos. Se ha hablado de masonería, neotemplarios, se ha dicho un montón de cosas, no sé qué hay de verdad o no. Este hombre que se disfraza y en Batman aprovecha, se hace pasar por el Joker. Hay elementos, por cierto, Carmen, como que toma una droga que es la misma, que se relaciona con el Joker. Exactamente. Él dice que ingiere 100 miligramos de la misma droga que había tomado Heath Ledger, que es el personaje, el actor que se suicida con esa droga, tomando esa droga. ¿Este es un imitador simplemente? ¿Esto qué es? Es diferente. Vamos a ver, yo creo que Holmes imita a Breivik en el sentido de que Breivik utiliza una fanfarria, es decir, lleva vestidos, ¿verdad?, de estilo medieval. Decía que había una orden, ¿verdad?, de templarios en la que resultó que él era el único miembro. Entonces él adopta un tono exhibicionista y Breivik es el primero que lo hace en la historia del crimen de masas. No, hasta ahora nadie había, digamos, utilizado una especie de show y Breivik todo lo que hace es un show, desde que empieza a matar hasta sus declaraciones, algunas de las cuales tú ya has leído, lo que revela un narcisismo y una capacidad de crueldad extraordinaria, porque él lo que está diciendo de alguna manera es que es el apóstol de una religión de la violencia que él ha de utilizar para salvar al mundo. Ahí queda eso. Batman, entre comillas, sin embargo, mata al azar. No tiene ningún objetivo, no hay ninguna ideología. Es, creo yo, algo mucho más cercano a la enfermedad mental. Esa analogía con el Joker, esa capacidad que él tiene para mimetizarse, ¿verdad?, con un personaje, eso no lo tenía Breivik. Breivik es mucho más... Pero lo tenía planificado también, Vicente. Sí, sí, lo había planificado. Había mandado, además, un cuaderno con todos los dibujos de lo que iba a hacer, de cómo lo iba a hacer, a un profesor de la universidad. Que no hace ni caso, no abre el sobre, no abre el sobre, es la policía. No, le llega al día siguiente del atentado a través de correo postal al punto de que se crea tan alarma que tienen que desalojar la universidad. Lo que pasa es que la enfermedad mental no evita la planificación o no la excluye. Es decir, una persona en su delirio puede planificar lo que él pretende hacer. Pero claro, es diferente esa perspectiva a la que tiene Breivik, porque realmente lo que quiere es matar a gente en un espectáculo de Batman, y él es el Joker. Y eso claramente, desde mi punto de vista, revela una patología que en el caso de Breivik no la veo. Aquí lo que veo es un psicópata desalmado, entre comillas, asesino de masas por misión, con una capacidad para pregonar la bondad de lo que hace, que me parece, ¿verdad?, es patético y al mismo tiempo estremecedor. Y un caso único, que parece que rompe las barreras de lo que se Bueno, por supuesto conocía, es el mayor, ¿no?, asesino de masa de la historia. Nadie nunca había matado a 77 personas. En un mismo acto. En un mismo acto, por supuesto. E individualmente. Es decir, porque ha habido en la historia, para mí está caracterizada
y regida por psicópatas como estos, desalmados como lo es Breivik, que lo único han matado a millones de personas a través de otros. Claro. Recordemos solo el nombre de Stalin y el de Hitler. Eran dos psicópatas absolutos. Lo que pasa es que ahora, ¿qué ocurre? Eso está al alcance de cualquier persona. En nuestra sociedad de masas globalizada, no solo cualquiera tiene la información, sino los medios de hacerlo. Anteriormente, por ejemplo, no se tenía al alcance Internet para comprar, como lo hacen tanto Holmes, el que se disfraza de Joker, bueno, el Joker de Denver, como el caso también de Breivik, que compra todos los materiales, como el de Mallorca. A través de Internet, eso muy uno puede interesante, conseguir una Enrique. reserva. Si hay un nexo en estos tres casos que parecen tan diferentes, es ese: acuden al mundo virtual para Internet. proveerse de sus armas de fuego. Y los medios de comunicación como un medio único, con el que no contaron ningún dictador, ningún asesino de masas a lo largo de la historia, lo tienen ellos. De inmediato, el impacto que tienen es un impacto global, que tiene, en el caso de Breivik, lo hace con mucha conciencia, porque tiene conscientemente, deliberadamente, su intención es además pedagógica. Él quiere enseñar y mostrar al mundo, dar una lección, pero él quiere primero cambiar la historia, y él dice que a raíz de su acto en 2083, que es el título de su gran manifiesto de 1500 páginas, se reconocerá el resultado positivo de su acción, porque la historia de Europa habrá cambiado, porque se habrá acabado con el concepto contra el que un combate de Eurarabia, es decir, una Europa invadida y penetrada por los árabes. Si tú me lo permites, vamos a ver. Lo primero a destacar de Breivik es la crueldad extraordinaria. Él está 1 hora matando. Yo no recuerdo nada igual. 1 hora matando. Es un cazador en una isla. La gente no puede escapar y él se dedica sistemáticamente a matar a la gente. Eso es una cosa tremenda y es algo también de nuevo único en la historia de los asesinos individuales. Y único que nadie intente detenerle. Por supuesto. Es importante... También se ha hablado mucho de los errores, entre comillas. Claro. Todo muy extraño. Lo cierto es que la policía noruega no fue especialmente diligente, eso es cierto, ¿no? También es verdad que nadie imagina una cosa así en un país que es relativamente poco violento, como Noruega. Ejemplo de tranquilidad, de alguna forma. Perdón, o como Suecia. Y sin embargo, nadie lo imagina, pero asesinaron así, delante de todo el mundo, al primer ministro, Sí. Olof Palme. Sí, pero fíjate las diferencias entre las víctimas de las tres personas que estamos valorando aquí. Breivik mata a personas que son un símbolo de lo que él odia, que es la socialdemocracia, esta Europa tolerante, ¿verdad?, etcétera. Y entonces él mata a los jóvenes, porque esos son jóvenes de esa ideología y de alguna manera representan... El futuro de eso, ¿no? El futuro. Y entonces los mata. Pero no tiene nada personal, de hecho él lo ha dicho. En el caso de Holmes, mata al azar indiscriminadamente, no le importa que mueran niños ni de cualquier persona, porque él lo que quiere simplemente es matar. Desde mi punto de vista, su patología es un show basado en Batman, y él entonces disfrazado, como ha comentado muy bien Carmen, entonces lo que quiere es matar. Y la gente del cine, la gente propicia, puesto que es el espectáculo de Batman. Sin embargo, en lo que pretendía, ¿verdad?, este chico Morales en Baleares, él quiere matar a personas a las que odia, no con nombre y apellido, pero sí muy claramente personas que él ha experimentado, que le han molestado. Antes de ver otras escenas impresionantes, ocurrieron también en el cine de Denver, historias un poco personales, ¿no? Que nos ponen en esa situación de lo que tuvieron que vivir dentro de la tragedia. Enrique, del tema del noruego exterminador Breivik y esa extraña política, ese manifiesto, se habló, como tú has dicho. Yo no sé qué hay de verdad, si es puro panfleto y puro atrecho o hay algo más, ¿no? Neotemplarios, masones, él con una especie de atuendos extraños. No muy extraños. A ver, cuéntanos. Vamos a ver, él aparece ahí con 2 atuendos que no son tan extraños, que son 2 atuendos propios de... extraños para el público en general. De una orden masónica a la que él pertenecía. O sea, él pertenecía a una de las 2 principales logias masónicas digamos, la orden principal masónica que hay en Noruega y concretamente la Orden Noruega de los Masones Libres. ¿Qué ocurre? Pretenden ser continuadores de los templarios. Es decir, templarios refugiados en Escocia fundaron
los comienzos de esa orden. Y él se creía neotemplario, de alguna forma. Pero él e infinidad de gente. Pero segundo, él pretende desde el principio y en su manifiesto que él forma parte, que es a lo que se ha referido Vicente, de una orden secreta que fue fundada por 9 individuos en Londres, como 9 fueron los fundadores del temple original. Enrique, vamos con una escena más, si te parece, y comentamos un poco lo que sí se ha dicho en la red y las personas, podemos decir, más suspicaces plantean, ¿no? Sobre el caso, por ejemplo, de Breivik, también sobre el caso de Batman, que hubo otra parte que no se contó. Entre otras cosas, esa extraña intervención de la policía, que para algunos casi fue un cúmulo de errores que parecía que le dejaban hacer a este hombre, se ha llegado a publicar. En el cine de Denver ocurren más cosas muy gráficas. Me gustaría rescatar alguna más porque no se ha contado. Sí, hablabas tú, o comentábamos en la mesa, que no había habido gente, por ejemplo, en el caso de Breivik, que hubiera ido a por él, que hubiera intentado pararle en esa matanza. En el caso del cine de Denver sí que hubo muchos pequeños héroes. Hubo muchos novios que murieron encima de sus novias, precisamente protegiéndolas de las balas. La madre de la niña de 6 años, de Mosley, también estaba encima de la pequeña intentando protegerla, aunque no pudo. Una bala atravesó su cráneo y la fulminó en el momento, pero también hubo personas que se salvaron. Es el caso de Adán Ávila. Adán Ávila es un mexicano que en un principio no iba a ver la película, pero unos amigos le invitaron, sacaron las entradas y ya no pudo decir que no. Llegaron a última hora al cine y por ello son los que se sientan en primera fila y además muy cerca de la puerta por la que entra Holmes. Él dice que cuando está viendo la película, en un primer momento ve entrar ese personaje y cree que es alguien que el mismo cine ha puesto como para dar más realismo a la película. Es entonces cuando empieza a disparar y lo primero que hace es abalanzarse sobre su mujer para protegerla. Él recibe 3 balazos, en un brazo, en la pierna y otro en la espalda, que casi le roza la columna. Aún así, consigue levantarse y cuando en un momento dado Holmes para de disparar, van hacia él y hacia la puerta de emergencia donde estaba. Holmes se los queda mirando, apunta con el rifle que llevaba y en ese momento se le encasquilla el rifle, con lo cual pueden salir huyendo. Él lo ha interpretado como una señal. Él asegura que ha sido una intervención divina y que desde entonces sabe que hay un ente superior que le protege y que ya va a dedicar su vida a hacer el bien a los demás. Es interesante porque estas historias profundamente humanas nos ponen en esa dinámica. Esto no son números, ni son estudios, ni son cifras, como a veces ocurre cuando pasa el tiempo, por desgracia. De Breivik nos acordamos que se ocurrió así, los números... No, es que hay historias tremendamente humanas y por desgracia hemos visto en Madrid hace poco lo que es una desgracia humana increíble, alucinante y que nos impacta duramente en el corazón, ¿no? Pues esto también ha pasado, no podemos olvidarnos. Pero en ambos casos, yo no sé si Vicente tendrá más información del caso de Mallorca, pero en el caso de el extraño Batman y luego sus imitadores, y en Breivik, que también tiene imitadores que según mis noticias son interceptados a punto en República Checa o en Ucrania, a punto de actuar, sí que hay esa parte de conspiración. Enrique, ¿qué es lo más interesante, lo que se ha llegado a decir, quizá haya elementos importantes o no, en torno a lo oculto en ambas historias, lo que no se ha revelado? Hay demasiados elementos, demasiados. ¿Cuáles destacas tú o cuáles pueden interesar al público, Enrique? Quizá más por proximidad a lo que ha estado comentando Carmen, en el caso de Holmes, que es el mal llamado Batman de Denver, porque es el Joker. Es el Joker, claro. ¿Qué significa es el Joker? El Joker es, y Vicente nos lo corroborará, un arquetipo, o mejor dicho, la suma de 2 arquetipos junguianos de la psicología de Jung, de 2 formas arquetípicas perfectas. O sea, y es como que cuando uno se identifica con el arquetipo del Joker, como ocurre con el actor que se murió o se suicidó en extrañas circunstancias, que le había interpretado en la película anterior, o arquetipos parecidos como el Cuervo, que también es la última película del hijo de Bruce Lee, que son formas muy similares. Uno está entrando en algo terrible. La pregunta que surge en el caso de Holmes, él, digamos, había incorporado ese arquetipo o se lo habían hecho incorporar, porque hay excesivas pistas que apuntan a la teoría de la conspiración. En este caso sí, demasiadas coincidencias. Bueno, primero, a él se lo encuentra
no se sabe muy bien cómo, porque hay versiones muy diferentes, pero luego se le ve en el juicio con un estado disociado, perdido. Pero lo importante es que, primero, él es un médico neurocientífico, experto en la mente. O sea, Que sacó además la carrera con honores, ¿eh? El O sea, Joker, no era ningún tonto. aniquilador, exterminador, era un neurocientífico. Lo que hay que decir es que además él había conseguido una de las pocas becas para una universidad allí en Colorado, que estaba fundada por un individuo y que tenía toda una serie de contactos y contratos con la inteligencia del ejército, en concreto con el organismo más poderoso, que es DARPA, dentro digamos, de la inteligencia de la defensa. Pero luego, además de eso, su padre iba a intervenir. Era un científico de alto nivel que, entre otras cosas, había descifrado todo un sistema informático que tenía que ver con la mayor estafa, digamos, bancaria de la historia, que implicaba en principio a personajes poderosísimos de todo el mundo, y tenía que declarar sobre ese tema pocas semanas después ante una comisión del Senado norteamericano, de lo cual han deducido, ojo, y lo que se ha especulado es que esas declaraciones suyas podían crear un terremoto político mundial, porque estamos hablando de miles de billones de dólares. Con lo cual se ha especulado que una forma de chantajearle con la pena de muerte para su hijo, pero bueno, eso es una mera especulación. Cuidado, hay otro dato. Bueno, Carmen ha estado diciendo siempre... Perdona un momento, Enrique, tenía más de 6.000 balas y cartuchos de munición en su casa. Cuando entran en la casa, que además estaba llena de bombas también, se encuentran de que tiene un arsenal tremendo con el que podía volar todo el edificio. Ahí tenemos el arsenal propio que une al caso de Mallorca. Cuidado, hay una sola cosa, Iker, y es, con respecto al arsenal, otra de las docenas de preguntas sin contestación. ¿Por qué un individuo que procura llevar a cabo una masacre enorme, cuando supuestamente le detiene la policía, suponiendo que él es el que ha matado a la gente, porque es una suposición, porque iba con una máscara, podía ser él u otro, y le detienen atontado, aparentemente en la parte trasera de su coche, que hacía ahí con la ventanilla rota, y lo primero que les dice es: ¿por qué me detienen? Y luego les dice en la cárcel: ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Lo importante es que él les dice, sin venir a cuento, o eso es lo que han contado, que ha armado una trampa enorme en su casa, y el FBI, unidades especialistas en desactivar explosivos, tardan 2 días. ¿Dónde ha aprendido este individuo a crear un sistema tan complejo? Un neurocientífico. ¿Dónde ha aprendido a toda una serie de cosas? ¿Qué te llama la atención, Vicente, de esto? Y si hay conexión con el hecho que también nos sorprendió, ¿no?, en España. Es que esto en Estados Unidos podemos llegar a creerlo porque ha habido casos, pero en España el muchacho de Mallorca tenía también su arsenal a punto de componer, ¿no? En general, y que la gente que prepara este tipo de matanzas es gente que adora las armas. Y antes de realizar un hecho así, normalmente incluso hacen exhibiciones, porque ha habido asesinos, ¿verdad?, que han mostrado a través de vídeos que luego han colgado, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Carmen? Casos donde los han enviado después para que se vean, etcétera. El vídeo también de los chicos de Denver, donde ellos se ufanan de esas armas. ¿Por qué? Porque ellos están psicológicamente fortaleciéndose con lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Un acto de violencia, de venganza, una misión, lo que sea. Mientras van preparando eso, las armas son su identidad. Ellos viven para eso, para construir el artefacto, para preparar el traje, el uniforme, para pensar una y otra vez dónde van a matar, cómo van a hacerlo. Y por eso nos encontramos con los 140 kilos de explosivo, nos encontramos con todas esas armas que tenía James Holmes, nos encontramos con Breivik, que prepara con todo lujo de detalles los asesinatos y que anda absolutamente bien provisto, ¿verdad?, de armas de fuego para matar a todo el mundo. Y esa es una realidad. En la medida en que tú canalizas todo tu odio y toda tu ira homicida en un gran acto, en una gran exhibición, tú preparas todo con una liturgia minuciosa criminal. Casi como colofón, y muy rápidamente. Hay personas que piensan que estamos, y las fechas lo indican, en una declive psíquica general que provoca, que ojalá nos equivoquemos, o que provocará más casos de este tipo. Bueno, lo que yo sostenía ya en conferencias hace 40 años, conferencias sobre la revolución psíquica, es que por toda una serie de motivos muy justificados, la humanidad iba necesariamente hacia una revolución psíquica, es decir, hacia una transformación del psiquismo como forma de adaptarse a un medio tan tremendamente cambiante como el nuestro. Y una de las consecuencias
que yo planteaba como hipótesis entonces era estallidos psíquicos de irracionalidad individual y colectiva crecientes. Se han dado esos estallidos, se han dado en lugares tanto como en África como en los Balcanes, terroríficos, y se han dado en individuos. Ahora, ¿se seguirán dando? Sí, pero tan masivos como yo pensaba entonces, quizá no, porque lo que yo planteo es primero, ¿es que acaso no estamos metidos todos, inmersos en una locura colectiva? ¿Es que acaso no nos tienen lavado el cerebro? Y sobre todo, ¿es que acaso no vivimos en una sociedad, o no en este país, en general a nivel mundial, regida por verdaderos patócratas, es decir, enfermos mentales, psicópatas? Eso es lo que afirma la ponerología política, que es el estudio del mal, pero en este caso en la política, que muchos de los dirigentes del mundo y quienes lo han llevado al caos a través de la historia y quienes están llevándolo al borde de un holocausto nuclear y también ecológico, son verdaderos psicópatas que rigen nuestra sociedad. Vicente, en su libro sobre los psicópatas, decía que en España, quizá, ¿cuántos decías tú? 1 millón de españoles podrían ser psicópatas. Sí, claro. Pero a nivel mundial se habla de entre un 1 y un 6%. Sí, no cabe duda que en el mundo, en puestos clave, hay gente que tiene ese trastorno. La cuestión es en qué medida eso se va a relacionar, como tú planteabas antes, con algún tipo de violencia o estallido de violencia más frecuente. ¿Qué podemos esperar, Vicente? Sé que esto es imposible, tu profecía, ¿no? Pero el mundo ahora mismo es un lugar muy incierto. Yo creo que en la medida en que haya más gente solitaria, más gente frustrada, más gente sin raíces, en la medida en que haya más gente que vea en la violencia una forma de justificar una vida que a ellos les resulta intolerable, este tipo de comportamientos será una realidad. Vicente, gracias, como siempre. Gracias. Enrique, gracias. Nosotros continuamos, interesantísimo. Fíjate, Iker, solo una cosa. Uno de los imitadores de James Holmes, cuando le detienen, Neil Trescott, es detenido en Maryland antes de atentar y lleva una camiseta. Y la camiseta pone: las armas no matan, yo sí. Proceso de deshumanización a todos los niveles, ¿no? Por lo menos hay que contarlo para darnos cuenta de lo que está pasando, gracias a queridos amigos como estos. Gracias a los dos, de verdad. Nosotros continuamos, ¿vale? Con muchos más contenidos en Cuarto Milenio. Esta videoteca es muy especial, tanto que tendremos que dar paso a 2 fragmentos de vídeo para que entendamos lo que pasó en una casa normal y corriente, una familia humilde que vivía en una franja, en un número muy concreto, que no vamos a repetir aquí, evidentemente, porque seguramente hay otros dueños, la calle Embajadores. Pero fue uno de esos casos extraños que se convirtieron casi en epidemia en el Madrid de inicio de los 90. Por algún motivo que ya nos escapa, quizá la popularidad de la tabla Ouija, del espiritismo, empezó a haber una especie de fiebre de los llamados poltergeist o fenómenos extraños ocurridos dentro de domicilios, pero pocos tan agresivos, entre comillas, como este de la calle Embajadores. Van a ver a la familia, al padre de familia en concreto, con sus hijos, porque tuvieron que dormir durante días enteros en el salón con colchones por lo que estaba pasando en la casa. Y esto, y no quiero adelantar acontecimientos, tiene mucho que ver con otros casos también en Madrid que acabaron de forma trágica. ¿Por qué en aquel momento, en el mismo año prácticamente? En realidad esto empezó en 1990 y tenemos acceso a las imágenes gracias al fantástico programa del buen colega Michel Casas, El Pentáculo, que dará mucho que hablar en esta videoteca, lo verán, que se trasladó a esta casa normal y corriente, repito, y pudo entrevistar a la familia mientras sucedían los fenómenos. ¿Cómo ponernos en situación? ¿Cómo saber lo que ocurrió? Pues muy sencillo. Parece ser que hubo una sesión de Ouija, casi de broma. Poco después, la familia empieza a cada uno de sus miembros, por cierto, a tener diferentes tipos de sensaciones e incluso, digo, agresiones. Llega a haber algunos objetos que se precipitan directamente contra varios de estos chicos, sobre todo los 2 chicos jóvenes. Y lo más raro, lo que yo nunca había escuchado, es que 2 miembros de la familia se despiertan en diferentes habitaciones repentinamente y escuchan una voz que quizá no fuese paranormal, que tenía que estar ocurriendo dentro de la casa. Y la frase la tengo apuntada porque es tremenda. Dice así: voy a por ti y a por ellos. Después las agresiones y el chico
que trabajaba en el ámbito de la industria y se levantaba a las 5 de la mañana cuando ya tienen mucho miedo y deciden todos juntos prácticamente no abandonar el seno del salón que les protegía y cerrar las puertas y poner un tresillo, es que observa bajando las escaleras de ese piso, es decir, fuera ya de su casa, pero muy cerca de la puerta, él dice observar, aterrorizado, la presencia de dos figuras que confunde con dos vecinas. Observa un poco más en esa especie como de penumbra y cree que son dos religiosas, dos monjas, que han ido o a pedir algún tipo de limosna o a pasar por las casas. Le extraña la hora, se queda paralizado y según él cuenta que las dos van en paralelo, que tienen una especie de túnica y que lo que más miedo le da es que no flexionan las piernas, no hay movimiento, pero van bajando delante de la escalera, como si se deslizaran, dijo en su día, por una especie de pendiente. Entran en pánico, vuelve a la casa y a partir de ahí los fenómenos se incrementan, los libros salían volando y en fin, la familia acaba atrincherada en su hogar. No será el único caso, repito, y van a tener información a ese nivel, porque incluso en algunos sucesos la policía tuvo que intervenir. Vamos con esta primera parte. Es un buen documento, es la familia contando simplemente su terror. Tanto miedo habían cogido los chicos y mi mujer, por supuesto, pues ya decidimos el dormir todos juntos aquí en el comedor, arrimar la mesa, coger unos colchones y dormir aquí. O sea, dormían los chicos y mi mujer y yo estábamos despiertos para que no ocurriera nada porque la lámpara se movía, nos cerraba la llave de paso. Los nervios que tenemos, la tensión, que es una tensión muy... tanto mis hijos como yo, y todos los días en este plan pues no podemos aguantar así. Una familia angustiada en pleno corazón de Madrid, hasta el punto de que acudieron a diferentes posibles solucionadores de su problema. El primero, un célebre locutor de la época en la radio, que les dio un consejo, bueno, así a bote pronto, que no deja de ser curioso, poner, yo no sé por qué, ni de dónde viene esto, unos ramos de claveles blancos en cada habitación. La sorpresa, según el padre de familia que acabamos de escuchar y ver, es que prácticamente esa misma noche los claveles aparecían extendidos en la cama. ¿Estaban siendo víctimas de una broma dentro de la propia familia o realmente eran fenómenos extraños? Lo cierto y verdad es que la histeria sumaba puntos cada día. Ahí llegó Germán de Argumosa, uno de los personajes predilectos de esta videoteca, en un homenaje permanente al introductor de los fenómenos extraños en nuestro país. El profesor Germán de Argumosa llegó a aquella casa, entrevistó pacientemente a cada uno de los testigos y, cómo no, realizó psicofonías. Hablamos de 1990. Una es sorprendente y creo que clara. Y además pienso que no se ha escuchado nunca, excepto, por supuesto, en la emisión en la ETV del Pentáculo hace 22 años. Una frase muy concreta, que quizá tenga que ver con aquel espiritismo que se hizo en ese lugar antes de que todo estallase. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren ver? Es el propio Germán de Argumosa en su despacho, frente a Michel Casas, quien pone la grabación. Repito, esta psicofonía, repetida varias veces, dice así: han conseguido contactar. La familia, y yo creo que casi por inercia o por cuestión de seguridad biológica ante estos fenómenos, se volvió muy religiosa. Y durante un tiempo, hasta bien entrado mayo de 1990, eran las figuras religiosas instaladas de nuevo en esa casa, en esa familia, las que sufrían la supuesta agresividad de este fenómeno. Los cristos que caían al suelo, las tallas de la Virgen rotas en 1000 pedazos. Con el tiempo todo se olvidó y no sabemos si el deseo del padre de familia se cumplió, que era abandonar ese lugar como fuese. Claro, luego estos lugares se quedan ahí, pero ¿tienen que ver con la familia? ¿Tiene que ver con su estado mental o no, se dijo en aquel momento, o con el inmueble? ¿Pasó algo allí? ¿Pasó algo con unas religiosas? Nunca supimos más, pero lo cierto es que Michel Casas y su equipo llegaron a tiempo para legarnos este documento interesantísimo. Uno de tantos, la gran oleada de visiones
en el Madrid de los 90. Les contaré una cosa más. Justo en aquel tiempo yo comenzaba en la radio, en una pequeña radio municipal cerca de Alcalá de Henares, en el pueblo de Torres de la Alameda, y recuerdo perfectamente, porque es la misma fecha, que recibimos muchas llamadas de personas que observaban algo, diferentes casos, y era así, algo parecido a eso, a esa figura que he descrito antes, una sola, en mitad de la habitación, señalando algo. Recuerdo perfectamente varios casos. Histeria colectiva, sugestión expandida por algún motivo, alguna serie de televisión, algún contagio o algo más. Bueno, ustedes opinen, como siempre, libremente. Aquí hemos traído estos dos documentos, esta biblioteca tan especial, de uno de los grandes casos olvidados de los misterios españoles. En pleno Madrid, ni más ni menos. Vamos ahora con más casos, por supuesto, quizá los más importantes, los suyos. Gabinete de Expertos. Vamos a comenzar el gabinete con un caso que tiene un tinte aparentemente positivo. Y eso está muy bien. No todos los incidentes van a ser terroríficos y angustiosos. Es una historia que tiene que ver además con un gesto tan hermoso como dar un beso. Sí, que nos contaba la historia Verónica Ruiz. Ella nos pone en situación, nos dice que bueno, es una familia de 4 personas, sus padres, su hermana mayor y ella, que antes había un quinto miembro, un niño de 6 años que murió en un desgraciado accidente. Y que bueno, cuando ella tenía 15 años empezó a vivir una serie de sucesos. Ella notaba que la vigilaban, o por lo menos que la miraban. También olores extraños, sombras. En un principio no le da mayor importancia hasta que un día de verano ella se acuesta, dice que por la noche, como una noche cualquiera, empieza a dormir y en un momento dado nota como alguien entra y le retira la sábana. Ella inmediatamente se incorpora en la cama y no ve absolutamente a nadie. Dice que, bueno, en ese momento, lejos de asustarse, lo que sintió es una tranquilidad muy grande. A la mañana siguiente estaba desayunando con su familia y su hermana le dijo: ¿tú ayer por la noche viniste a mi cuarto y me diste un beso? Y ella dice: pues no, yo ayer por la noche estaba durmiendo, me desperté alguna vez, pero no, yo no me levanté. Al cabo de los días, su hermana se va de viaje y ella decide dormir en la habitación de su hermana, según nos cuenta, porque era más fresquita. Estamos hablando de pleno verano. Cuando está durmiendo, nota que alguien entra en la habitación, que se acerca a su mejilla y que la da un beso. Además, nos apunta, eran los labios más suaves que jamás me habían rozado. En esta ocasión, abre los ojos y ve como una pequeña sombra sale de su cuarto, incluso cerrando la puerta, y nos preguntaba que bueno, este fenómeno que ha vivido, ¿qué podía ser? Nosotros hemos consultado a Sol Blanco Soler y esto es lo que le dice a Verónica, el consejo que la da. Querida Verónica, muchas gracias por haber confiado en nosotros para que podamos asesorarte. Yo te diría que todo lo que nos cuentas tiene como 2 puntos importantes. Uno, el hecho de que para ti fuera una experiencia bastante positiva, sorprendentemente, el hecho de que te despertaras en mitad de la noche y que te despertaras precisamente porque alguien o algo te había destapado. El segundo punto que nos cuentas es que al poco tiempo tu hermana te dijo: ¿cómo te has levantado durante el sueño y me has dado un beso? Porque tu hermana había notado ese beso. Fíjate que estas 2 situaciones pueden ser perfectamente como originarias de los sueños. Piensa que los sueños es nuestro inconsciente el que manda y por lo tanto puede haber sido un desdoblamiento durante tu sueño y que hubieras ido a besar a tu hermana, o sencillamente que tú te despertaras porque tú te habías destapado y tuviste algún sueño que te hizo que te despertaras de golpe. Pero fíjate, la tercera cosa que nos cuentas, nos dices que estando tú sola también sentiste un beso. Y entonces ahí no tenemos más remedio que recurrir a la posibilidad de que algún ser querido tuyo, y es perfectamente posible, viniera a darte esa caricia que supongo que a ti te sabría gloria. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias por habernos escrito y por habernos contado tu historia. Ahí tienen esas vías de contacto para el gabinete de expertos. Véanlas con tranquilidad, porque es increíble lo que está pasando. Lo estábamos hablando ahora al acabar de escuchar a Sol Blanco Soler.
es alucinante y pedimos disculpas porque muchos de los casos creo que necesitaremos mucho tiempo para abordarlos. Estamos sobrepasados y lo agradecemos una vez más. Les hablo de cientos y cientos de casos a la semana probablemente. Ahora, hay una gran verdad, ¿eh? Hay una gran verdad. Por vez primera, ese manantial de conocimiento oculto, subterráneo, soterrado hasta ahora, está surgiendo. En España y en el mundo, casos, cientos de casos, repito, con nombres, apellidos, testimonios, datos. Increíble y de verdad les damos las gracias. Esa era la motivación de esta, no solo dar consejos, sino conseguir un montón de información de casos nuevos que iremos investigando a sus diferentes niveles. Este caso también es de dos hermanas, pero es algo distinto porque Susana ahora tiene 37 años y hace prácticamente unos 25 vivió una experiencia que le impresionó mucho. Bueno, la vivieron las dos en Barcelona. Algo que les va a sonar a muchos, estoy seguro. En mitad de la noche notan como alguien incluso presiona, como si flexionase las rodillas para subirse a la cama. Acto seguido la coge por los hombros, se pone encima y hay una sensación de asfixia, como si alguien quisiera ahogarla. Llega incluso a gritar, pero ese sonido se ahoga, intenta zafarse, no puede, como si alguien la tuviese absolutamente comprimida. Lo curioso es que a la mañana siguiente es la hermana la que dice que se despierta muy sobresaltada y si bien no es tan intenso ese cuerpo invisible que se le pone encima, sí siente como alguien le oprime y sobre todo lo que más miedo le da, y se parece a ese caso, pero vean qué diferencia. Nota, percibe que después de esa sensación hay alguna sombra que corretea en la habitación. Ella tampoco pudo pedir auxilio. Las dos hermanas reciben la misma visita, entre comillas, la misma sensación. Parece que es un fenómeno relativamente frecuente y por eso queremos tranquilizar. Bueno, el doctor Gaona, eminente psiquiatra, tiene una respuesta creo que muy indicada en este caso. Hola, muy buenas noches, Susana. Tu caso la verdad que nos ha llamado la atención y además porque es algo que ocurre a muchísima gente, particularmente por la noche, o cuidado, también cuando estamos en un momento dado relajados, durmiendo una siesta. Y tiene que ver con las alucinaciones del sueño, las alucinaciones hipnagógicas y también con la parálisis del sueño. La persona se encuentra en un momento determinado dormida, tendida, incluso puede tener los ojos abiertos y en ese instante existe de alguna manera una especie de contaminación por parte de fases REM del sueño. En otras palabras, empiezas a soñar con los ojos abiertos. Y claro, en ese sueño con los ojos abiertos se puede ver absolutamente cualquier cosa. Pero no solamente uno puede ver cualquier cosa, que en ocasiones puede ser algo temeroso, una niebla, una persona, una presencia en la misma habitación que por supuesto no existe, sino que además, como estamos tremendamente relajados en ese instante, hay una desconexión entre cerebro y cuerpo. Por lo tanto, intentamos movernos y no podemos. Parece como que alguien nos ha sujetado. No solamente eso, sino también parece que nuestro cuerpo pesa mucho más de lo que habitualmente pesa, porque hay parte de la musculatura que está totalmente relajada y no podemos, ni siquiera tenemos en ocasiones parte del tono muscular. Por lo tanto, si vuelve a ocurrir esa cuestión, no hay que hacer nada, hay que estar totalmente quieto, hay que concentrarse en lo que uno está haciendo, intentar incluso darse la vuelta, no ponerse boca arriba. Y desde luego el acontecimiento que hablas de tu hermana, que también lo sufrió, no quiere decir que sea algo familiar. Simplemente es algo fácil de entender. Si hay un mínimo de empatía dentro de la familia con tu hermana, todas esas cuestiones que son de tipo emocional calan muy profundamente, sobre todo cuando ha habido temor, cuando ha habido miedo por parte tuya y que se lo ha relatado, evidentemente. Por lo tanto, no es extraño que pocos días después a tu hermana también le suceda exactamente lo mismo. Así que a relajarse y a dormir mejor, Susana. Muy buenas noches. Y del gabinete abrimos camino para viajar a la eterna Galicia profunda. Dicho esto con todo el respeto, por supuesto, no de manera peyorativa, porque nos encanta esa tradición antigua que ha permanecido en lugares como Lama, por ejemplo, en la comarca de Dozón. Allí vamos porque ocurrieron una serie de cosas, sería un poco fantasmagorías, pero mucho más físicas. Alguien la relacionaría con la zoología. Y en cuanto yo les lea los titulares de esta noticia que motivó nuestra investigación, ustedes enseguida van a pensar, esos seres raros que en plena noche vampirizan a animales, a ganado. Bueno, directamente el Faro de Vigo, La Voz de Galicia, hablaban sin tapujos de
3 becerros y 2 cabras mueren vampirizados en una granja de Dozón. Los cadáveres de los animales presentaban 2 orificios, cráneo, curioso, y cuello. Habían sido vaciados de su líquido vital. El ganadero enciende por las noches una hoguera para espantar o bicho, o, en un pequeño recuadro, el mito de la bestia extraterrestre. Bueno, ¿por qué ocurría todo esto en el 2002? ¿Qué relación había? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el miedo se había apoderado de algunas aldeas de esta comarca de Pontevedra? Bueno, hemos viajado hasta allí, lo ha hecho Pablo Villarrubia, hemos conseguido documentos, fotos y sobre todo testimonios. Y nos ha costado, nos ha costado, porque el silencio, el temor, el hermetismo era muy grande. Pero Pablo ha logrado también arrancar un poco parte de esa historia que ahora compartimos con todos ustedes. ¿Qué clase de ser causó el terror en la comarca de Dozón? Cada noche, becerros, cabras, ovejas, gallinas y hasta perros caían bajo las fauces de un enemigo invisible. Los granjeros sabían muy bien de la forma de actuar de lobos, zorros y otros depredadores, pero aquello no tenía nada que ver. La bestia desconocida solo quería la sangre de sus víctimas, que extraía a través de una perforación limpia. Cuando el cuerpo quedaba vacío de su fluido vital, el cadáver era dejado intacto, despreciando la carne, como haría un vampiro. Cuarto Milenio viajó a Galicia para saber más de esta extraña historia. En Alhama nos encontramos con José Luis García Gutiérrez, uno de los granjeros que sufrió en su ganado los ataques del animal desconocido. Eran cabras. Aqui foram cabras, então, que foram atacadas. Sí. Ah, o senhor perdeu muitas cabras? Usted perdeu... Duas cabras. Desde entonces, vive rodeado de una jauría de perros de caza para defender sus reses y su hogar. E os cães, quantos eram que usted perdeu? Os cães foram 7 ou 8, pelo menos. Os cães son os que andan sueltos e serían os que, en teoría, se houver algo extraño, se enfrentaban, non? Caramba, e apareceram alguns moribundos como esta cadelinha, ¿no? Esta cadela, sí. ¿no? Tumbados ou arrastrándose. Tumbados e arrastrándose. Claro, porque desangranse. O que fosse que atacou teve que saltar por aquele espaço. Quantos metros pode haver aí de unos... Aí hai 4, sobre 4. 4 metros más o menos de... Entra en el interior de la granja a través del respiradero, del hueco que queda entre el muro y el tejado. No hay explicación lógica, como un animal, no hay ningún animal por aquí que sea capaz de subir ese muro. Y dentro de la granja provoca el pánico de los animales entran en un estado de frenesí, rompen las sujeciones y llegan a salir al exterior de la granja. Nuestras indagaciones nos llevaron hasta la aldea de Cardelle a preguntar por David Torres, el único testigo que había conseguido ver a la criatura desconocida. Era raro. Era raro. Salía da casa aquela de Recursi. Que extraño, então, ¿eh? Salía polo camiño para arriba e atravesou para as fincas para outro lado. Como eran ellas? Puntiagudas. Pequenas, pequeninas. Era cabeza bastante grande, ¿no? Pero camiña sobre 4 patas y tan... Grandes. Claro. Iña para arriba, ele salía e eu entraba para dentro, para a casa do señor. E tamén dicía que sería o raposo. Non, o raposo non era. Non era raposo. Era outro bicho rarísimo. A pesar de las dificultades, de las reticencias y el silencio, fuimos de puerta en puerta, de granja en granja, preguntando por los ataques de la bestia. Encontramos mucho silencio, pero también personas dispuestas a compartir con nosotros su experiencia y su miedo. Mataron cabras e máis casi, sí. E que máis? Mataron cabra, ovellas tamén, me parece... Máis ovellas, porque me dixeron, sí, sí.
Sacava-lhe a sangue. Era dentro da Elas depois salían atontadas e morriam. ¿Usted no denunció esa situación a alguna autoridad de aquí o...? Sí, ao final sí. E que fizeram? Nada, pois investigaron un pouco o que podía ser o que non podía ser, pero por nada, un caso raro e nada. Alimaña sin detectar, sin saber de que animal se trataba. Pero no solo fueron animales los atacados por la criatura. En la época de los ataques, pues se produce, una persona es atacada por una criatura cuando cruzaba por un bosque. Esa criatura le golpea, le lanza pues, a una distancia importante, le provoca importantes heridas por las que tiene que ser hospitalizado. Durante la época de los ataques hay 2 testigos que confirman la presencia de luces en el cielo. Una de las testigos relata la aparición de un objeto rojizo sobre el monte. Eu vin os redondelos queimados na erva, 3, e máis como unhas pisadas, non sei se eran pisadas, pero eran a forma de unhas pisadas encima da erva, sin aplastar a erva, queimada sin aplastar. Nos alejamos de los oscuros bosques que rodean a Lama y Cerdelle. No podemos evitar la sensación de no haberlo escuchado todo, de que aquellas gentes aún guardan para sí buena parte de la historia de aquel ser que, durante unos días, llenó de inquietud sus apacibles vidas. Ahí está el reportaje. Sudor y lágrimas. Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sí, hermetismo y silencio, ¿no? Y muchos monosílabos, ¿eh? Habéis notado, porque es difícil trabajar en la Galicia profunda, pero bueno, la gente habló, al final. Habló, dibujó, mostró cosas y la sensación de que había testigos visuales de una criatura, algo que, como decíamos en los titulares, se calificaba casi de vampiro. ¿Hay vampiros en la naturaleza? ¿Puede haber algún animal que cause estos daños? ¿Ha pasado más veces? Porque esto lo hemos escuchado, ¿verdad?, en América, en lugares más o menos remotos, el mítico y legendario chupacabras, entre la leyenda y la verdad. Pero claro, en Galicia nos acompaña nuestro querido amigo, biólogo y zoólogo Fernando González Siches, de Explora Films. Fernando, bienvenido. Muchas gracias y encantado, como siempre, de estar con vosotros. Y nosotros de que estés, enseñándonos cosas siempre. Por ejemplo, la posibilidad, como siempre hacemos, Fernando, si te parece, ponemos una rejilla de posibles sospechosos y viendo un poco comportamiento, viendo un poco dibujos de una especie de felino pequeño con gran cabeza, ¿no, Pablo? Que sería, sí. Viendo el tipo de heridas, así, a bote pronto, ¿qué puede estar atrás de esto? Yo, después de ver este resumen que me ha hecho Pablo, yo diría que para mí el principal sospechoso es lo que llaman los ingleses un alien cat, un gran felino suelto, que eso, bueno, podremos hablar de por dónde pueden venir, de dónde proceden esos felinos, se sueltan pues de zoológicos ilegales que les persiguen, o sea, que les van a cerrar ya el zoo y sueltan los animales para no tener que responder de ellos, o puede ser por mascotas, malentendidos como mascotas, que luego los sueltan porque se convierten en animales peligrosos. Fernando, tú me estás hablando de aquel tema que tratamos contigo, de los tigres fantasma, entre comillas, felino fantasma, que había filmaciones impresionantes en Reino Unido, lugares donde no pueden estar en la naturaleza, que se han captado, que parecían mitos, y era verdad. Exactamente, y podría, igual que pasó allí, y que de hecho es una realidad allí, ya hay animales que se reproducen en libertad. Aquí no creo que sea el caso, pero sí puede haber algunos sueltos, porque por los registros que ha traído Pablo tiene toda la pinta de ser un felino. Bueno, mira, te enseño, y enseño al público, por supuesto, uno de los titulares de la prensa cuando van apareciendo los ataques, se habla de un tigre. Dentro de los felinos, ¿qué te encaja? ¿Un felino que pueda pasar más o menos desapercibido? No, a mí un tigre, por el tamaño, o sea, el tigre va dejando un rastro, necesita cazar mucho, es muy evidente, es un animal que se le ve muy bien. A mí me parece más bien un felino más pequeño. Habría que estar allí y ver los restos de los animales, pero a mí yo apostaría por un animal más pequeño, no sé, un puma, a lo mejor un leopardo. Sí, pero cuidado con un puma y un leopardo también. No, son animales muy peligrosos para el hombre. No son un tigre es el doble de tamaño y de fuerza y por lo tanto también de requisito alimentario, pero vamos, te basta un leopardo o un puma. Yo ya os contaré, si queréis, ahora en el programa,
Yo he estado en África, en las noches africanas esas donde los nativos te cuentan en Tsavo, en el famoso parque de los devoradores de hombres, y a los rangers no les preocupaban los leones devoradores de hombres, les preocupaban los leopardos, porque decía que no, son imprevisibles, son mucho más rápidos y son capaces, no se conforman matando uno. Si hay 5 personas alrededor de un fuego, si puede, mata a los 5. Es más, ha habido una noticia de última hora, concretamente, y no me quiero equivocar, en el continente asiático, con unos ataques de leopardo. Será en Bombay, probablemente, en la India. ¿Y qué ocurre? Que han matado un leopardo a 15 personas. Y yo creo que, bueno, son cosas serias. Concretamente en Nepal. Leo directamente la noticia, 15 personas, la mayoría niños, no en un solo ataque, sino en varios ataques. Un leopardo que es un animal fascinante, yo creo que un ejemplo de la hermosura de la naturaleza, pero que claro, es un cazador. Es un cazador y además le están, en el caso de Asia, Nepal, India, en India tiene un problema enorme y periódicamente yo lo sigo bastante. En Bombay hay un parque que se ha quedado literalmente rodeado de gente. Y además en la India, cuando te digo de gente, es de miles y miles de personas. Y entonces, por la presión que tienen en el entorno, se ha reducido un poco el parque y el número de leopardos ya no tienen presas suficientes y salen a cazar a las barriadas, a cazar perros y niños y gente. Nos conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad, Fernando? Un montón. Es que eres un auténtico sabio, porque sin conocer la noticia, que es de última hora, da exactamente nuestro amigo Fernando la hipótesis que están dando los miembros de seguridad. Dice, se ha edificado tanto la gente de vivir a zonas que eran de los leopardos, que está pasando exactamente eso que estabas comentando. Es el mecanismo. Y imagínate aquí, si sueltas un tigre o un leopardo en un entorno rural donde hay muchas poblaciones y donde casi no hay animales salvajes, para herbívoros salvajes. Entonces, lo normal es que se acerque, sin saber ni lo que hace, a donde están los rebaños, a donde está... Y ahí se encuentra... El problema es que se encuentre a un pastor o a uno de los niños del pueblo y haya una desgracia. Nos hemos desviado mínimamente, pero es noticia de la actualidad y Fernando ya ven, dando en el clavo. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas como noches, siempre. Iker. ¿A ti te suena todo esto? Y hay una cosa en incógnita, y abrimos debate, por supuesto. Hay una cosa que sí me extraña a mí. Si esto es un animal que se escapa, un animal físico, un puma, un leopardo, lo que sea, hay un momento en que los ataques cesan, y a mí eso me extraña, ¿no? Se habla de ciertos ataques puntuales, a veces, ojo, relacionados con otros hechos que pueden tener que ver o no, esas luminarias, esas huellas quemadas que aparecen junto al... Pero cesa, y uno piensa, una prole de felinos tendría que ir masacrando cada vez más a las víctimas, digo yo. Como tú dices, es una historia que tiene precedentes y cuando echamos la vista atrás a esos precedentes nos encontramos casi un retrato robot que se repite una y otra vez. Son ataques muy concentrados en el tiempo que irrumpen con mucha virulencia. Esa oleada viene a durar del orden de una semana, 10 días máximo, para desaparecer por completo, como si el depredador, el animal, en fin, lo que fuera, migrara a otro escenario, pero no siempre es fácil encontrar escenarios de nuevos ataques alrededor. Hay veces que se desvanece por completo durante años. Es que eso es un misterio tremendo. Y hay una cosa también que llama mucho la atención. Si estamos hablando de depredadores, lo que sorprende en muchos casos es que se trata de animales con una sola herida, lo veíamos también un poco en el documental, un solo agujero, no hay desgarro, no hay ni siquiera los restos clásicos del ataque, en fin, el hematoma, por ejemplo. Muchas veces las heridas no presentan hematoma. Hematoma que se produciría si fuera una dentellada, sin lugar a dudas, o si fuera un disparo, por ejemplo, también dejaría el hematoma. A veces da la sensación de ser, y esto es lo también desconcertante, algo quirúrgico. Y en ocasiones, no es el caso de España, pero sí es el caso de otros países, cuando se han producido esos ataques, había seres humanos cerca que han testimoniado cosas. Yo recogí algunos casos hace 16 años, nada menos. Se dice pronto. Yo me acuerdo, yo leía esos reportajes en Puerto Rico. Y en Costa Rica, en Miami, donde estuve entrevistando a muchos testigos, donde incluso me embarqué con la policía y con la prensa para ir a los escenarios de los ataques. Porque había una situación de pánico. Bueno, tal situación en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que yo recuerdo haber ido con una Isuzu 4x4 del diario Extra de Costa Rica, recorriendo de cabo a rabo todo el país con la frecuencia de la policía interceptada, y cuando saltaba en la frecuencia de la policía un nuevo ataque de chupacabras, decían, en tales coordenadas... Ahí nace el mito. Claro, nos presentábamos antes que la policía. Y recuerdo un caso, Iker,
a las afueras de San José, en Costa Rica, donde unos niños escuchan como, a mí me lo explicaron así, como un torbellino fuera de la casa, y cuando salen fuera del domicilio, la cabra que tenían doméstica en un jardín abierto ya a la selva, estaba allí tumbada, con un solo orificio en el cuello, sin gota de sangre, y un vecino de la casa de al lado dijo que le había parecido ver algo, una especie de criatura bípeda, con ojos rojos que se perdía foresta adentro. Caramba, era todo como muy sobrecogedor, y hasta el ministro de Seguridad de Costa Rica, el señor Castro, con el que yo tuve ocasión de parlamentar en aquellos días, me dijo que iban a poner toda la carne en el asador para descubrir de qué se trataba. Hubo veterinarios, un equipo de veterinarios para investigar los nuevos casos que se produjeron durante 10 días. Y luego nada. Y luego desapareció y no se llegó a ninguna conclusión. Claro, estamos ante el mismo fenómeno y podemos abrir en cualquier momento el debate, porque Pablo, ¿qué es lo más raro de todo lo que tú pudiste ver? Hemos tenido acceso a fotografías, informes, me gustaría que enseñases, informes, denuncias, sí, la denuncia trabajo de nuestro buen amigo José Lesta, allí en Galicia, porque claro, Exacto. ¿estamos ante el mismo fenómeno o no? Hay una cosa que me llama la atención, y luego Fernando nos dirá, hay algunas heridas de un solo punzón en el cráneo, por ejemplo, que yo no sé si es normal de los felinos o no, ¿no? Bueno, eso sí, el y trabajo... la sangre absorbida aparentemente. Aparentemente, eso lo investigaron estos grandes investigadores, José Lesta, Miguel Pedrero, Marcelino Requejo, en aquella época, y hay este dato que recordaste de 2 becerros y 2 cabras, una perforación en el cráneo, y los propietarios de animales, Mercedes y José Luis, decían que esa perforación era como si hubiera sido hecha con taladro, de tan perfecta que era. ¿Esto tiene algún sentido, Fernando? Y por ahí habían succionado los sesos del animal. Atención, yo creo que si es habían un solo succionado... agujero, para mí, zoológicamente no tiene mucho sentido. A mí me suena más a gente, a humanos. O sea, que el efecto de un solo punzón es lo que hay que tener muy en cuenta, porque a mí, por ejemplo... Muchas veces los felinos, y eso se ha visto hasta en los cráneos de los Australopithecus que han desenterrado los paleontólogos en el sur de África, se ve perfectamente los agujeros ya de leopardos en la época que los cazaban, y te dejan, lógicamente, 2, o uno que se clava y otro que te hace una herida, te deja la marca en el hueso, pero no se llega a clavar. Lo que no hacen es uno limpio, redondo, y mucho menos absorben por ese agujero el Claro, que también habría que ver lo de limpio y hasta qué punto también todo lo que envuelve, porque los que estamos aquí, los 3 que estamos aquí del lado de la investigación, vamos a decirlo extraña, hemos estado en este tipo de casos. Y yo recuerdo que había 2 cosas que a mí me extrañaban mucho. Primero, que luego las presas no querían saber nada de los cadáveres. En Segovia y en Navarra... Los perros, ¿no? No querían ese festín de carne que daba ahí. No lo querían. Eso te aleja del sospechoso animal, ¿no? Claro, no se devora. Sí. O sea, eso es esa carne queda como prohibida. O sea, cuando es un animal salvaje el que ataca, desde luego, cualquier experto en el campo, incluso si es de fuera de España, si es un leopardo y llegara un cazador blanco de estos, un guía de caza bueno, en cuanto ve los animales te dice esto lo ha matado un leopardo, un puma, una manada de lobos, unos perros asilvestrados o lo que sea. Pero mira, Fernando, de todas formas, en la granja de José Luis García, o donde está el establo de los animales que fueron atacados, como ovejas, cabras, hay un muro de 5 metros de altura. Y aquí hay una foto que creo que tomó José Lesta de algunas manchas que hay como de barro en esa pared. Y claro, eso estaba cerrado, un establo cerrado. Matan a una cabra, también hay una perforación en el cuello, después las vacas se rompen las cadenas que las ataban, imagínate, debía haber sido del pánico, eso de noche, ¿no? Eso ocurre, y claro, al día siguiente van allí, no hay ningún otro animal dentro que no fueran aquellos que ellos conocían, los animales muy asustados y esta cabra totalmente desangrada. Eso es lo que más me extraña, Iker, también, y son características además curiosas de ovejas con las orejas cortadas como si fueran con una tijera. Y esto ocurre en Brasil, también en Paraná, estuve allí también en Campina Grande do Sul. ¿Mismo detalle? Mismo detalle, eso estamos hablando año 97, en pleno ataque del famoso chupacabra de Sudamérica. Carlos Alberto Machado, un gran amigo, investigador de allí, recoge estos casos, y hay un caso muy extraño. Por ejemplo, en una de las haciendas de Campina Grande do Sul aparecen 17 orejas cortadas, todas aglutinadas dentro de una especie de masa envuelta por una masa gelatinosa extrañísima. Este material fue llevado a unos laboratorios de la Universidad de Paraná
Y hasta ahora estamos esperando el resultado de lo que contenía, Pero de claro, lo que era esa masa esto ya parece una gelatinosa, cosa, una cosa insólita, o hay surrealista. diferentes capas de surrealismo en estos casos y no se llega a ese nivel, que es como una especie de representación simbólica, ¿no? Se ha hablado de ritos también por parte de personas, sí. Pero, claro, ¿tiene algún sentido, quizá, ese sospechoso humano que estamos comentando, hacerlo en este lugar tan apartado, os pregunto? Y, sobre todo, la incógnita que lanzaba Javier Sierra aquí en su propia investigación, es que a los 10 días pasa y no se han cazado esos animales, Fernando. No. A mí que un animal aparezca, un animal salvaje, o sea, ya orejas cortadas, aglutinadas con una masa, eso ya se me escapa completamente. Pero que un animal pueda matar durante una serie de días o una serie de meses y desaparezca, tiene su lógica, porque es un animal que no es de aquí. Tú imagínate que se escapa un leopardo, está en Galicia, está matando, le ves matar un día y 1, 2, 3 días o 3 semanas o 3 meses y llega un momento en que ni es su clima, ni tiene suficiente alimento o que se encuentra cualquier cazador por el camino, cualquier cazador humano, cualquier cazador, una manada de lobos. ¿Y crees que eso no sale a la luz, ¿no? Como el culpable de... ¿Qué ha pasado en Inglaterra? ¿Por qué empieza a haber ya casos de estos felinos? Porque se han soltado en tal número que han empezado a formar grupo, a formar parejas y a criar, y entonces ya son, si son 2 ya son más fuertes que uno, tienen doble de posibilidades, porque comparten la cacería. Si es uno solo... el hombre está detrás, bien sea soltando los animales, o quizá detrás de estos... Bueno, ritos, o hay otra cosa. El tema es que incluso en el caso de casos de mutilaciones de ganado en Estados Unidos, sobre todo en los años 80, hubo intervención y muy seria del FBI, de la Agencia Federal de Investigación, y las conclusiones a las que llegaron, sobre todo en casos sucedidos en Denver, Colorado, en Texas, casi a lo largo de todo el estado de Texas, eran muy sorprendentes, porque decían que a los animales que habían sido atacados, que eran casi todo cabezas de ganado bovino, se les había extraído el recto, los órganos sexuales, los ojos, o sea, una serie de órganos muy concretos, y la sospecha del FBI, fíjate, era que los órganos que les habían sido extraídos eran órganos que podían en algún momento determinado denotar alguna clase de intoxicación, como si hubiera habido un programa de alguna agencia o de algún personal no controlado que hubiera paralizado esos animales primero y después con instrumental quirúrgico cauterizado en fin, esos cuerpos, esos órganos y extraído con técnicas quirúrgicas. A fecha de hoy, y han pasado desde los años 80 mucho tiempo, esas fotografías, esas películas del FBI, esas conclusiones todavía siguen arrojando incertidumbre a los investigadores. No saben qué pasó en un periodo de tiempo que va desde finales del 79 hasta finales del 80 en una amplia región donde nunca se repetían 2 ataques en un mismo lugar. Algo rarísimo. Por lo tanto, Javier, como conclusión, diferentes fenómenos, diferentes sospechosos para un misterio parecido. O sea, un misterio que acaba mutilando o atacando el ganado. Pero detrás de eso puede haber, y que opine el público, grupos de humanos que no sabemos por qué lo hacen. Felinos escapados o soltados en profeso, que ya nadie sabe nada de esto. Y seres extraordinarios, extraños, incomprensibles y que navegan todavía entre el mito y la verdad, ¿no? E incluso un gran impacto en la cultura popular a través de las diferentes definiciones o denominaciones que recibieron estas criaturas. En Puerto Rico es donde se acuñó el término chupacabras y fue en el año 95, después de la gran oleada que se produciría en toda América y que llegaría incluso a España. Pero, por ejemplo, en El Salvador lo llamaron el sacalenguas y en el mundo anglosajón llegó a ocupar incluso portadas como esta, donde era el goat sucker, que sería la traducción literal de chupacabras, convirtiéndose en un término internacional con el que todos se refieren en realidad a un misterio que yo retrotraería a su definición original. Es el misterio de las mutilaciones de ganado. Ni más ni menos. No podemos dar un paso más ni menos porque sería enfrentarnos, yo creo que a una multiplicidad de misterios o de atacantes, que es lo que parece que hay detrás de todo esto. Por supuesto. ¿El sospechoso, para ustedes, cuál? Elementos más fijados o más próximos a la zoología y otros que directamente se zambullen en lo más profundo de los misterios. Da la impresión de que esto ocurre puntualmente y seguro que volvemos a tener noticia de estos intrusos que de vez en cuando entran en nuestros campos. También está pasando algo, habrá que debatirlo,
con especies zoológicas perfectamente identificadas, pero ese contraste brutal, como ha pasado en Nepal, de animales que ya se ven casi acorralados o animales que son casi injertados en un medio que no es el suyo. Un poco de holocausto ecológico, ¿no? También en este 2012. Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. Javier, como siempre, gracias, compañero. Un placer, Iker. Y Pablo, gracias, ya por la próxima aventura. Y que el chupacabras existe de verdad, Iker. ¿Tú estás convencido, no? Yo estoy convencido que sí. Me parece muy bien que lo digas, claro que sí. El chupacabras como misterio Claro que profundo, sí. extraño Sin y duda. fuera de la zoología. Fuera de zoología. Bueno, ahí se ve la raíz brasileña de nuestro amigo, lugar donde habitan otros seres imaginarios, ¿no? Como el famoso caboclo, del que hablamos aquí en su día. Vamos con otros contenidos, con otras imágenes, rápidamente en Cuarto Milenio. Esta semana las fotografías de los espectadores nos llevan a un mismo lugar, al cementerio de Comillas, en Cantabria. Esta imagen nos la enviaba Álvaro López, nos decía que unos familiares suyos estuvieron pasando allí unos días y que visitaron este famoso cementerio gótico que además, como vemos, pues tiene muchas fotografías que hacer porque cada rincón es un lugar mágico. Vemos que ha salido algo reflejado en la puerta que hay justamente ahí detrás. Vamos a ver si movemos la fotografía. Ven que hay como dos ventanales, uno es la puerta y otro sería el piso de arriba. Y justamente en la puerta de abajo, nos decía nuestro amigo, que ellos ven reflejada como una mujer. Ellos nos comentan que parece un perfil y que bueno, que les llamó mucho la atención porque está realizada con un teléfono móvil, que uno de los familiares se quedó allí más días y que entonces decidieron volver al lugar para realizar otras tomas a ver si volvía a salir lo mismo. Ahí tenemos la primera imagen que hicieron y en días posteriores hicieron esta otra. Ahora parece que hay algo en el ventanal de arriba. Es más, nos comentaban un dato curioso y es que el teléfono móvil con el que hicieron las imágenes tiene una aplicación que es que cuando alguien sonríe directamente hace la fotografía y el teléfono hizo la fotografía él solo. Ellos ven aquí una mujer de frente, incluso dicen que intuyen un flequillo, una silueta. ¿Y por qué es curiosa esta imagen? Ahí la tenemos. Porque justamente esta semana también nos llegaba otra fotografía del mismo lugar, de este mismo cementerio. Hugo Daniel Salazar nos enviaba esta otra toma, está haciendo una foto a su sobrina, ya que estaban visitando el cementerio. Y vemos como en el ventanal de arriba de nuevo aparece esa silueta blanquecina, que sí que es cierto que parece que tiene forma femenina, forma de mujer. Guillermo León ha analizado ambas imágenes y realmente nos dice que o bien tiene que ser un efecto óptico que se produce por lo que hay alrededor y por las luces que genera esa estancia, o bien que dentro de este lugar tiene que haber algo. Una especie de silueta, de maniquí, no sabemos lo que puede ser. Si tienen información o si tienen fotografías extrañas que les hayan salido en este mismo lugar, 2 vías de contacto donde nos la pueden enviar. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y esta noche les haría una larguísima reflexión, pero no quiero hacerles sufrir. Y además, mis queridos compañeros Camilo y Sergio ahí en realización me iban a matar, así que intentaré ceñirme al tiempo que tengo en estas reflexiones, abuela pluma. ¿Y saben por qué les haría una larguísima reflexión? Porque últimamente me he enfrentado a una pregunta clave, vital, y es bueno hacerse preguntas, sobre todo porque uno no ha logrado responderlas todavía. Verán, hace muy poco tiempo, un jovencísimo miembro de este equipo, Javier Pérez Campos, me daba su última obra, un libro que se llama En busca de lo imposible, que en mi opinión es un gran libro y que además tiene la esencia de muchas de las cosas que ustedes han visto hacer aquí como reportero en Cuarto Milenio. Un joven en busca del misterio. A mí eso me enternece porque lo he vivido. Y al intentar hacer unas líneas para el prólogo, me hacía esa pregunta que, como digo, es tan larga de responder, tan difícil, que es ¿por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué estás metido en este mundo del misterio?
claro que yo entiendo que para mucha gente lo entiendo, lo comprendo, no lo comparto. Es una cuestión meramente profesional. Éxito, reconocimiento, ego, somos humanos, y búsqueda de un triunfo, ¿no? Como nos impone la sociedad. Pueden creerme o no, pero les aseguro que no hay nada de eso en la esencia real de lo que mueve, no me mueve solo a mí, sino a los verdaderos locos del misterio, los que firman un acta que ya es irreconciliable con la sociedad, los que nunca seremos ya bien pensantes, los que seguramente seremos perseguidos por nuestras ideas a contracorriente, los que creemos todavía en una utópica libertad en el pensamiento. Verán, la primera vez que me hice esa pregunta de verdad fue una noche, hace 15 años, en la provincia de Cádiz, en la Sierra. Buscaba, vaya usted a saber qué historias extrañas, imposibles, grotescas, ridículas para la mayoría de cuerdos que dominan el mundo. Pero ahí andaba yo apasionado. Iba con mi viejo todoterreno y llegaba tarde, era madrugada y no había ningún sitio abierto. En una oscura fonda de recuerdo tenebroso para mí, me permitieron tomar lecho. Pero curiosamente, aquel extraño propietario de la venta me indicó que subiese por el monte. El monte cada vez se escarpaba más y me dejó una especie de refugio. El refugio daba un miedo, les aseguro que daba un miedo. Y claro, me di cuenta de que estaba solo allí, solo. En el mes de marzo, el viento soplaba, aquellas puertas como de un lugar para montañeros se movían, y en mitad de la madrugada me desperté inquieto, me dirigí a la puerta y me di cuenta que tampoco había llave. Y entonces dije, van a entrar aquí, me van a dar una paliza o algo peor, se me van a llevar el coche que lo tengo ahí fuera, ¿y qué voy a hacer yo si veo que vienen a por el coche y yo estoy aquí solo? Sentado en la cama o camastro, mirándome al espejo, lo recuerdo como si fuese hoy, y con la revista Más Allá, donde había publicado un reportaje en el suelo, me pregunté mirándome a la cara, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Y por qué no me dedico a otra cosa? Les aseguro que no he logrado responder del todo a esa incógnita. Intentaba hacerlo en el prólogo de este libro de mi amigo, porque creo que al final el germen es el mismo. Algo nos debió pasar en la niñez, algo oculto, extraño, que nos ha vuelto unos Quijotes sin remedio, porque hablar de muchos de los temas con pasión y con fe, como lo hacemos, es digno de locos. Y el mundo ha ido conformándose en dirección completamente opuesta a los Quijotes, desde luego. Ya se ríen de los caballeros andantes. No es que nosotros lo seamos, pero de alguna forma, estar tan loco para hacer esto sí que significa que uno, bueno, cree en cosas absolutamente alucinantes para la mayoría. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos empuja? ¿Por qué? Repito, desde fuera, y lo entiendo si uno no está picado por este virus, y quizá no sea fácil, uno ve otras cosas, otros rendimientos, más cuando ha habido cierto éxito, gracias a ustedes, ¿eh? Pero esa no es la verdad. Verán, nosotros hemos pasado muchas penurias, y muchos compañeros, y algunos que están aquí, haciendo reportajes, han pasado muchas penurias. Y les diré una cosa de corazón. He visto poca gente más apasionada, más entusiasmada y más feliz que los Quijotes que siguen el misterio cuando encontraban algo. Esa impresión, ese saltar de la silla, ese pálpito en el pecho, ese nudo en la garganta, yo lo sigo sintiendo cuando llega un nuevo caso, cuando llega una nueva historia, cuando sé que tengo algo bueno que entregarles a ustedes. Y me sigo preguntando, ¿y por qué? Si igual nos hubiese ido mejor haciendo otras cosas más lógicas que no requieren ser visto como un loco extraño por la sociedad. Pero ¿y qué más nos da la sociedad? A mí de momento exactamente igual. Por eso, porque no hay mayor tesoro para un ser humano, pienso yo, que la felicidad, que está tan difícil, que está tan lejos, que siempre es buscar algo más, comprar algo más, seguir el sistema más, y uno, claro, va acumulando una especie de frustración, lo detecto. Por fortuna, aún quedan locos, y aún quedan personas que escuchan a locos, que eso es increíble. ¿Y esos locos tendrán algo de verdad? No lo sé. Lo cierto es que yo, con 10 años para cumplir 11, encontré un libro de J.J. Benítez. Sentí un chispazo impresionante. Ha cambiado mi vida, no me arrepiento. Creo en lo que hago. ¿Ustedes creen en lo que yo digo o no? No lo sé, pero yo sí lo siento. Es un pálpito que no se parece a nada. Absolutamente a nada, ni es comparable a nada. Qué extraña misión, ¿verdad? ¿Por qué? Mucho tiempo después, Javier Pérez Campos, en el año 2000, leyó otro libro, uno mío en concreto, y sintió ese chispazo. Y sé que está por nacer el niño o la niña, o ha nacido ya, que leerá este libro de este compañero y quizás sienta el chispazo. Qué extraña cadena mágica hay ahí de locura, de sueños, de perseguir cosas
que son dignas de los Quijotes. En fin, es un gran enigma. No lo sé, no sé qué responderles, no sé qué decirles, solo sé que se siente y espero que ustedes también lo sientan y que compartan esa emoción y que cuando haya un buen caso, una buena historia como las que tenemos preparadas en los próximos programas, ustedes sientan que esto no es solo entretenimiento, que es una posición ante el mundo, una posición a favor del pensamiento mágico, en contra de los dogmas. Gracias por seguir ahí, gracias por su apoyo cada semana, porque ustedes son mucho más que simples números, mucho más que simple audiencia. Son una forma de mirar las cosas. Gracias por compartirla conmigo, con nosotros. Es un honor. Hasta dentro de 7 días, amigos.